Lo que vemos es que estamos en récord de recaudación y los servicios públicos están peor que nunca. Yo, por ejemplo, me fui de España porque me di cuenta que la gente no quería ser libre y que la gente al final lo único que quería era joderme, y si podía joderme lo máximo posible, mejor. A mí me tocan los cojones que tienen a gente que no ha pagado un puto duro en impuestos, ni un puto duro, que vienen de África y les dan la puta sanidad, les dan un puto hotel, les dan absolutamente de todo, y cogen a un español que ya de por sí ha cotizado, que encima el seguro en Andorra le está pagando el tratamiento, y le van a señalar diciéndole: ay, ahora vuelves aquí, no sé qué, es que tenían que dejar a tu hijo morir. Repasemos un poquito la trayectoria de Sánchez desde que llegó al gobierno. Dijo que no iba a indultar, indulta. Dijo que no iba a hacer concesiones a los separatistas, lo hace. Dijo que nunca iba a pactar con Bildu, está en el gobierno gracias a ellos. Dijo que a los valencianos que si necesitaban ayuda, que la pidiesen literalmente. Eso es una de las frases más infames de la democracia en España. Ayer sale 6 horas después de un apagón generalizado en todo el país y las declaraciones es: no sabemos nada. Yo sé que a los funcionarios no los puedo echar, pero sí sé que puedo sustituirlos por tecnología. Entonces yo le voy a decir a los funcionarios que literalmente se queden en su casa, van a cobrar una nómina, pero que me dejen poner la administración digitalizada. Cuando se mueran o cuando se retiren, ya está, no contratamos a más. Usted cobra por estar en su casa. Es un absoluto parásito decir: estoy cobrando utilizando una falla del sistema que me permite que me paguen sin hacer nada. O sea, ¿cómo puedes vivir con la mente tranquila y dormir tranquilo sabiendo que eres un puto parásito literal? Muy buenas a todos, señores y señoras, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tenemos el enorme placer de contar con Víctor Domínguez, un referente para toda el ala liberal y conservadora. Bueno, eso que lo defina él más o menos. Bienvenido, Víctor, gracias por venir por segunda vez. Que este episodio ha tenido mucha historia por detrás. Ha tenido mucha amiga, señores. Algún día contaré qué ha ocurrido, pero la Virgen Santa, al final, bueno, tengo que darte las gracias por venir porque ya a ver, voy a deciros la verdad, este episodio ya se ha grabado y nos petó el sistema, aquí a mi técnico de sonido le petó el software y se perdió absolutamente todo el contenido, y gracias a que Víctor es una gran persona y me quiere un montón, ha accedido a grabarlo otra vez. Así que nada, señores. Ahora veremos si sale un podcast igual o un podcast distinto. Sí, porque la verdad que yo recuerdo muy bien cómo fue ese programa y fue de puta madre, pero bueno, estoy convencido de que Dios ha querido de que lo grabemos por segunda vez y que este va a quedar muchísimo mejor. Bueno, Víctor, lo primero que te quiero comentar es que vaya locura ayer. Hoy estamos a martes 29 y ayer, lunes 28, por primera vez en la historia que recuerde, ha habido un apagón generalizado en toda España. Tú hace tiempo empezaste a subir memes de una señora con una cerilla y una cacerola diciendo: al menos no gobierna la ultraderecha. Se ha hecho realidad el meme, ¿eh? ¿Sabes que ese meme no es mío? Es de Rejón. Lo subió Rejón en su momento. No me lo puedo creer. Sí, en plan porque no me acuerdo cuándo fue exactamente, que estaba a la izquierda como que no hacía autocrítica y demás, y había pasado algo malo y puso ese meme de al menos no gobierna la ultraderecha. Y es literalmente así. A ver, yo creo que también lo de ayer nos hace ver de alguna manera también lo dependientes que somos ahora mismo de todo lo digital y cómo, literalmente, cortando la luz, paralizas todo un país. Pero, Víctor, una cosa. Tú y yo, imagino, corrígeme si me equivoco, tú y yo y otras muchísimas personas que nos puedes llamar guerreros culturales, críticos sociales en internet, como tú quieras. Tenemos varios frentes abiertos. Uno, los coches eléctricos de los cojones. Somos anti esa transición ecológica que quiere hacer la Unión Europea. Somos anti moneda digital, del euro digital que quiere imponer la Agenda 2030. Al final del día, esto nos ha venido de putísima madre para señalar y decir: mirad, pedazo de cabrones, como los planes de estos tíos se cumplan, vamos a estar muchísimo más en pañales en caso de un fallo en la red de suministro. Sí, a ver, evidentemente tiene mucha más dependencia. Pero a ver, el tema de los coches eléctricos no es tanto el coche eléctrico en sí, es la imposición a la fuerza del coche eléctrico. Es decir, si tú quieres un coche eléctrico, cómpratelo. Lo que pasa es que no me quites a mí mi coche de combustión si quiero tener un coche de combustión. Y sobre todo no hagas una regulación en la cual obligues a los fabricantes a tener que tener coches híbridos, porque así tienen excepciones fiscales, y no limites la entrada de ciertos coches en el centro de Madrid, porque puedes entrar con un Ferrari, pero puedes entrar con una C15. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y al final se dan ciertas dinámicas por las cuales tú generas un incentivo a que la mayoría de personas tengan que cambiar el coche por un coche de este tipo, cuando luego encima no tienes la infraestructura del todo preparada para responder frente a este tipo de demanda. Y luego a la vez es gracioso porque
quieres aumentar la demanda eléctrica, pero luego estás ahí cerrando centrales nucleares y quieres mantenerlo todo con energía renovable, cuando sabemos que la renovable es un buen apoyo, pero no es una buena base y que sobre todo dependes mucho de cómo esté el día, ¿sabes? Al fin y al cabo, con el tema del sol no hay tanto problema, con el tema de la eólica pues depende de cómo esté, pero al final yo creo que tienes que tener todas las patas cubiertas, no es cuestión de renovables sí o renovables no, es una cuestión de vamos a ser coherentes y entender que la nuclear es una energía limpia, una energía súper rentable y que puede ser la base que sustente luego el resto, y luego apoyarnos en otro tipo de energía que son totalmente factibles y que pueden estar muy bien, ¿sabes? O tampoco tiene mucho sentido el estar demoliendo presas, ¿sabes? Cuando están ahí realmente construidas, es una infraestructura que ya funciona. Entonces yo creo que al final, sobre todo también lo que comentabas con el tema del euro digital y demás, hay que entender que lo digital es muy cómodo, tampoco es cuestión de pelear contra ello, porque al final es el transcurso natural y la gente siempre busca la comodidad y eso hay que entenderlo. O sea, no, aunque por mucho que le digas, con esto vas a ser seguro, tu dinero va a ser tuyo y vas a ser soberano de este dinero, te lo dice alguien que conoce Bitcoin, que viene del ambiente cripto, la gente no quiere eso, lo que quiere es cosas simples y le da igual que el dinero no sea suyo y le da igual no ser libre. Esto es una black pill, como las que llamo yo, dura, sí, pero... Sí, te gustan las Black Pill, ¿eh? Sí, la black pill es entender que la mayoría de gente no quiere ser libre. O sea, la libertad implica... Quiere estar seguro. Sí, pero estar seguro dentro de una seguridad que no es real, porque fíjate con el tema de la Dana. La gente cree que el Estado está para ayudarle y está para responder frente a estas situaciones, o que es capaz y frente a cualquier problema que pueda tener le vaya a ayudar, y lo que vemos es que estamos en récord de recaudación y los servicios públicos están peor que nunca. ¿Sabes? Es una cosa curiosa y que al final yo creo que nadie se para a reflexionarlo, es decir, cada vez tienen más de tu dinero, tú cada vez tienes menos capacidad de ahorro, no te puedes independizar, no tienes literalmente un proyecto de vida y el gobierno tiene más de tu dinero y el país ni va mejor ni tú tienes mejores servicios públicos. Pero hay algo muy peligroso y es que empecemos a normalizar este tipo de cosas. El normalizar, el decir esto es así y pues bueno, esto está así y un día se va la luz todo el día y lo tenemos normalizado y no pasa absolutamente nada. Pues yo creo que estamos ante un horizonte que, sobre todo con el tema del euro digital, que en teoría creo que lo van a empezar a meter a partir de octubre, si no recuerdo mal, es un desafío que tenemos por delante de ver cómo lo lleva la gente, ¿sabes? Porque a lo mejor la gente lo adopta bien. Y si la gente lo adopta bien, ¿cómo vas tú en contra de esa tendencia general de que la gente la adopta bien? Por mucho que le digas, no vas a ser libre. Piensa que estamos ante una población que no quiere ser libre. Entonces, tú estás haciendo batalla cultural para decirle a gente que no quiere ser libre que sea libre. Totalmente. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque yo, por ejemplo, me fui de España porque me di cuenta que la gente no quería ser libre y que la gente al final lo único que quería era joderme, y si podía joderme lo máximo posible, mejor. O sea, tienes que entender que el socialista medio quiere joderte lo máximo posible, 100%. Prefiere que te vaya a ti mal antes que el país vaya bien. Es así, o sea, disfruta haciéndote el mal, intentando hacer que tú no estés en la posición que estés, intentando quitarte el dinero, intentando hacer cualquier tipo de mecanismo para el cual él se sienta mejor consigo mismo con su miserable existencia. Porque al final, cuando tú tienes una miserable existencia, quieres que los demás sean igual de miserables que tú. No quieres que tú subas hacia arriba, quieres que los demás sean igual de miserables. Entonces, frente a esto te das cuenta de que tienen una falsa, digamos que... es un falso mensaje de solidaridad, porque en realidad no quieren ser solidarios. Lo que quieren es joderte a ti para elevarse ellos y decir, yo estoy ahora de puta madre, pero vivo con tu dinero, a costa de tu dinero y a costa de tu trabajo, y a ti cada vez te generan menos incentivos a generar más valor. Además, esto es muy curioso, porque yo lo veo mucho en redes sociales, que siempre vienen como a intentar como estigmatizar o hacer de menos el trabajo que puedes hacer tú, que hago yo. Es como, siempre vienen diciendo, tú no trabajas, ¿vale? Y si no trabajo, ¿por qué pago impuestos? O sea, quitarme los impuestos si no trabajo. Entonces, no me digas que no trabajo cuando luego me quieres cobrar impuestos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Si es una actividad que genera dinero, ¿eso no es trabajar? O sea, están dentro de ese paradigma de, como a mí no me gusta lo que tú haces, yo digo que lo tuyo no es trabajar, que esto es de viejo casposo, ¿sabes? El decir, trabajar es estar picando en la mina, no. Trabajar es hacer cualquier actividad que genere dinero, te guste más o menos, ¿sabes? Es así. Y lo que pasa muchas veces es que dentro de su situación en la cual literalmente yo creo que tienen menos años cotizados bueno, no voy a hacer la analogía porque hazla, si no... vamos, Víctor. No, que te quedes sin canal. Bueno, da igual, escucha, nos han censurado vaya semanita este podcast. No, bueno. Digamos que no tienen muchos años cotizados, vienen a darte lecciones a ti que has generado muchísimo dinero y que estás generando empleos y que estás generando tu capital, de cómo tienes que hacer las cosas o cómo tienes que, digamos que, ser, cuando son personas que no están en condición de dar consejos a nadie, no están en condiciones de dar consejo de absolutamente nada, y que son los mismos que te dicen, no, si tú no eres mujer, no opines de los problemas de las mujeres, no, si no eres gay, no opines de los problemas de los gays, vale,
Si tú no has generado un puto empleo, no hables de mi puta empresa, ni hables de cómo generar empleo, ni cómo se debe de administrar los negocios, porque no tienes ni puta idea de cómo generar un negocio, ni en tu vida has generado un euro por ti mismo. Y tu forma de generar dinero es ir al Estado a pedirle dinero para que te financie el negocio y tener que subvencionar al puto cliente porque el cliente no lo quiere comprar ni siquiera subvencionándolo. Como pasa muchas veces en el sector de la cultura, que al final tienes un negocio que se ha normalizado, que lo financie el contribuyente, cuando a lo mejor, no sé, ¿por qué no hacer lo mismo con un emprendedor normal? Eso es absolutamente impensable, por ejemplo, en un país como Estados Unidos. Yo lo hablé contigo cuando fui a X-Cancel. No creo que seamos los mayores fans de Hollywood, y el que haya visto esa conversación debería de saberlo. Pero Hollywood, te guste más, te guste menos, si quieren hacer una chapuza progre, woke, poniendo a Blancanieves marrón, muchísimo más guapa a la reina, si quieren poner a los enanitos que parecen sacados de un videojuego barato de la PlayStation 1, pues bueno, tú asumes tus riesgos de hacer a la Blancanieves woke, pero las pérdidas las asume el sector privado. Totalmente. Estos capullos, con nuestro dinero, quieren hacer una parodia de la guerra civil, quieren hacer una parodia de cualquier cosa, quieren reírse de los españoles que no piensan como ellos con nuestro dinero, y lo gracioso es que ellos se lucran y las pérdidas las asumimos todos nosotros, porque es que no ven un euro. No, y además que no dignifica su labor, porque al final yo creo que el artista siempre tiene que ser alguien libre, que exprese, digamos, que su condición de artista en libertad. Y si tú al final eres un subvencionado del gobierno, tío, o sea, ¿cómo puedes ir de rebelde si literalmente te paga el gobierno, ¿sabes? Sí, o sea, es que no tiene ningún puto sentido. Yo tuve una discusión con una muy buena amiga mía, no la voy a mencionar, que trabaja en la televisión, y decía que es arte, es que es cultura. Yo, vale, muy bien, entonces yo voy a pegar un plátano a un corcho con un celo y quiero que el Estado me pague por ello, porque es arte y es cultura. Pero no. O sea, depende, ellos escogen, y siempre suelen escoger a las personas que suelen estar más alineadas con su mensaje. Seguramente si Almodóvar hoy empezara a criticar a Pedro Sánchez, ya creo yo que no le dan un euro de subvención pública para hacer sus chapuzas. Sí, además que esto también contamina el sector, porque obliga a todos a tener que ser de la misma manera si quieren ganarse bien la vida, como pasa en el sector del periodismo y en muchos sectores. Y por eso yo hablo de dignificar de nuevo este tipo de labores, este tipo de trabajos, porque literalmente los han prostituido y ellos todavía a lo mejor no son todo conscientes, pero son prostitutas de su sector, en el sentido de o pienso así o no tengo trabajo. Y es como, esto es una absoluta dictadura dentro de tu sector. Y supuestamente, tenemos una ley que dice que no hay que discriminar a nadie por su condición sexual, ni por su ideología, ni por su sexo, ni nada. Entonces, ¿por qué está normalizado en ciertos sectores si hay personas que piensan de cierta manera que no puedan tener un desempeño bueno dentro del trabajo y se les cierra la puerta? Porque esto es un melón que hay que abrir. O sea, hablamos... Y no solo eso, se les persigue judicialmente, como el caso de Nacho Cano. Sí, y hablamos también de que... Hablamos de la gente que se abandera de la diversidad. Diversidad de todo tipo menos la intelectual. O sea, hablamos de diversidad de colorcitos, no sé qué, pero todos pensemos igual, ¿eh? No tengamos diversidad intelectual, no vaya a ser que se nos... Que al final del día creo que es la más importante y la más sana. A ellos solo les interesa la diversidad superficial, como tú bien has dicho, de orientación sexual, de color de piel. Y te digo una cosa, diversidad de identidad en la parte, digamos que externa, siempre y cuando comulgues conmigo ideológicamente, si no, no me interesas. Es decir, si eres un negro de derechas, no me interesas. No, eres un tío Tom, te insulto, te llamo negro de mierda como Isabel Pardo Vera en Dongo. Sí. Es que ese es el problema, y eso es una cosa que a mí me alucina. A Infoblogger, por ejemplo, le llaman mariconazo toda la gente de izquierdas, de maricón, no sé qué, porque simplemente no comulga con sus ideas. O sea, ser racista, ser homófobo, desearle una violación a una mujer, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, está justificado siempre y cuando esa persona sea de derechas. Bueno, esa es España. Y te digo una cosa, lo que está viendo yo estos días en Twitter, a mí lo que he visto estos días en Twitter me parece miserable. O sea, que... ¿Qué ha ocurrido? ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido en Twitter? Cuéntame un poquito. No sé, sabes que un tío blancotero ha sido padre. ¿Ah, sí? Sí. Oye, felicidades. Pero te digo una cosa, el niño ha tenido algún tipo de condición por la cual han tenido que derivarle desde el hospital que nació en Andorra a Barcelona, pagando el seguro de Andorra el tratamiento del niño. Y tienes a gente en Twitter, ¿cómo se puede ser tan miserable? Mira, yo veo esto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que la gente en Twitter está insultando a Sergio? Sí, ahora vienes aquí a pedirnos los recursos, no sé qué. Es como, sí, tío... lo está pagando, ¿no? No, es claro que lo está pagando. Y ya lo ha pagado cuando ha estado en España, que es lo peor. Es como, a mí me tocan los cojones que tienen a gente que no ha pagado un puto duro en impuestos. Ni un puto duro.
que vienen de África y les dan la puta sanidad, les dan un puto hotel, les dan absolutamente todo y cogen a un español que ya de por sí ha cotizado, que encima el seguro en Andorra le está pagando el tratamiento y le van a señalar diciéndole, ay, ahora vuelves aquí, no sé qué, es que tenían que dejar a tu hijo morir, no sé qué. Unas barbaridades. ¿En serio? Unas barbaridades, tío, que es como, yo les veo a esta gente y esta gente es miserable. Dan pena, o sea, yo me pongo en la condición de, estoy ideológicamente en una posición parecida a la de ellos y jamás se me ocurriría frivolizar con el hijo de otra persona o con la vida de otra persona o con su familiar. O sea, hablamos de una cuestión humana y esta gente es humana con quien le interesa. Es decir, si es un tío del Magreb que me interesa porque lo que sea, políticamente le doy hasta una casa si hace falta. Pero si es un español que ha pagado impuestos que no me interesa ideológicamente, le digo que su hijo se tiene que morir. O sea, es una cosa, tío. Es para cogerlos y literalmente dímelo a la cara a mí. Dímelo a la cara porque es que eso es de ser miserable, tío. O sea, yo lo estaba viendo y además veía a Sergio, no le dije nada, pero yo si hubiera sido Sergio jamás habría entrado en todo esto porque además... Ah, que ha entrado en conflicto. Claro, he estado discutiendo, es como, tío, tienes una situación en la cual no tienes que debatir con esta gente, son mala gente. Yo he visto la mala cara de esta gente en el sentido de, yo no quiero contribuir a que esta gente tenga un estado del bienestar, o sea, no quiero. O sea, yo quiero salirme del sistema y cuando el sistema se pueda demoler, igual participaré de él, pero yo no quiero participar aquella gente que literalmente lo que quiere es el mal contra mí, que se dedica a utilizar los recursos públicos para demonizarme. Estamos hablando de esto, ¿eh? O sea, hablamos de que cogen tu dinero, se van a Televisión Española y te ponen tu cara con una diana ahí y te empiezan a señalar. Y La Sexta igual, lo que dije el otro día en el Congreso, tío. O sea, hemos normalizado que haya un programa de persecución absoluta de personas en La Sexta. Conspiranoicos, ¿no? Sí, sí. Y dirás, no, es que es dinero privado. Dinero privado mis cojones. O sea, reciben publicidad institucional por todos los lados. ¿Tú crees que La Sexta sería como es si no recibiera tanto dinero como recibe? Y además que el Grupo A3 Media juega a las dos bandas. El Grupo A3 Media tiene Antena 3, que te dice una cosa con Vicente Vallés, y tiene La Sexta, que te dice con otras cosas. ¿Sabes? Entonces, imagínate si yo ahora empiezo a montar un programa, que lo llamo de X manera, y empiezo a señalar periodistas. Lo que dirían ellos. El fascismo poniendo dianas en la cabeza, sí, literalmente de lanzadores de bulos y envenenadores. Yo sería literalmente Mussolini si hago eso. Me iban a crucificar. Pero tenemos normalizado tener un programa de televisión en La Sexta que se dedique a señalar a ciudadanos individuales que expresan su opinión, te guste más o menos, y dedicar un programa a eso. Es que eso es muy fuerte. O sea, es literal de decir... ¿En qué momento hemos normalizado que haya señores que su trabajo sea, no sé, ser las SS de La Sexta? Porque son las SS de La Sexta. O sea, esta gente igual se sentirá que está haciendo algo bueno, pero esta gente literalmente son agentes persecutores de disidentes. Es así. Lo que quieren hacer es, si tú piensas en contra del sistema, vas a salir en este programa señalado, con nuestra cara así de, conspiranoicos. ¿Y vosotros qué sois? Es que eso me recuerda, Víctor, a que el otro día yo estaba celebrando que te habían devuelto Wall Street Wolverine, que por cierto es una cuenta de casi 1 millón de personas que le han tumbado por la cara. Ahora podemos tocar ese tema de los motivos y demás que ha dado Meta Irlanda. El asunto es que yo celebro que te hayan devuelto la cuenta porque me parece una cuenta que daba muchísima información a muchísima gente, te convertiste en un medio digital prácticamente muchísimo más visto que casi todos los medios tradicionales, cosa que a ellos les toca mucho la moral. Total. Y recibí una contestación diciendo, tú y tu amigo, el Wall Street Wolverine, que queréis matar de hambre y quitarle la pensión a nuestros viejos. Yo creo que esa persona evidentemente no te ha escuchado a ti hablar del problema de las pensiones. Y precisamente por estos programas que ponen una diana en nuestras cabezas, en la tuya he de reconocer que bastante más, pero yo últimamente estoy ahí en headline con la machosfera y... Bueno. El asunto es, ven estos programas y lo que hacen es incitar al odio. Sí, literal. Es que se incita al odio. Porque este tío literalmente nos dijo, vente a mi barrio de Almería con tu colega el Víctor y vais a ver a mi abuela, le vais a quitar la pensión. Y yo, joder, pero ¿quién ha dicho? Para empezar, Víctor no ha dicho eso. Nah. Pero claro, ven un programa de televisión financiado con dinero público, literal, en el cual no les importa lo que tú estés diciendo, porque la verdad ha pasado a un segundo plano. Aquí lo que importa es el relato. Vivimos en un país en el cual para tenerte dominado, lo que hacen los hijos de puta del gobierno en mitad de una dana es asaltar Radio Televisión Española. Total. Y la gente ahogándose en el barro, la gente muriéndose mientras ellos estaban pendientes de controlar los medios de comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos pelear contra esto? Yo creo que no hace falta pelear porque se están cavando su propia tumba. O sea, no tienen el relato, llevan mucho tiempo sin tenerle, la población que les ve va muriendo progresivamente y el balance va en contra de ellos. O sea, cada segundo que pasa, el mundo está más en mi lugar y menos en el suyo. Entonces, a mí no me preocupa porque se están cavando su propia tumba muy poquito a poco, ¿sabes? Evidentemente esto va a llevar años,
Pero lo que comentas un poco del tema pensiones y todo este rollo, al final, es una cuestión a veces de capacidades. Hay gente que por capacidades, y no es una cuestión de que entiendan o no entiendan, sino que no tienen la capacidad de entender porque no les da. O sea, al final cuando no tienes la suficiente RAM, pues no puedes procesar la información. Entonces, si no hay RAM suficiente, pues no le puedes explicar a un tío que no tiene la RAM suficiente que entienda ciertas cosas. O sea, porque al final el problema de las pensiones es algo bastante complejo y no es algo que vaya a afectar... No es tan complejo, Víctor. A ver, no es tan complejo si lo simplificas, pero es complejo me refiero a la solución. O sea, no es algo... la solución sí. O sea, porque lo que te dicen, ellos te simplifican la solución de, pues hay que quitar pensiones. No, o sea, esto es un proceso lento en el cual el sacrificado va a ser el joven, no el pensionista actual. O sea, yo lo único que le pido al pensionista actual es que deje de ser egoísta y que por 20 euros míseros más siga votando al PSOE. O sea, igual sería más conveniente pensar en el futuro de sus jóvenes y nos permita salir de este sistema. ¿Que usted merecería probablemente una mejor pensión? Sí, pero es que su pensión es así de mala porque el sistema es malo. Es así. Y para acabar con este sistema hay que hacer una transición a un sistema de capitalización. Que además, la gente mayor cree que ese es en el sistema en el que está. Un sistema en el cual se ahorra su dinerito, ellos lo tienen, y además, si se mueren, es suyo. No se lo queda al Estado. Esto es muy importante. Entonces, cuando entiendan que hay que transicionar a un sistema en el cual no se necesite de una pirámide en la cual haya mucha más gente trabajando y mucha menos gente arriba, que es ahora mismo insostenible, a no ser que importe esa media África y toda esa media África se ponga a trabajar y a cotizar, hasta que no se entienda eso, la gente no va a dar cuenta de que no es cuestión de sostener el sistema, sino de demolerlo y crear un sistema nuevo basado en la sostenibilidad, porque si no al final estás cargando las cuentas públicas con un dinero que podrías utilizar en otras cosas mucho más útiles que en eso, ¿sabes? Porque al final, si tú coges el dinero que estás gastando, sobre todo endeudándote, porque no puedes pagar las pensiones actuales, porque lo que ocurre en el sistema de pensiones es que tú al final, para pagar a los pensionistas actuales, coges cotizaciones de los trabajadores actuales que no son suficientes, no te llega y tienes que endeudarte para pagar los pensionistas actuales. Y esto va a peor. Entonces, como va peor, es algo que va lastrando y va generando déficit, va generando deuda. Tú tienes que hacer una transición en la cual los jóvenes actuales, una parte de su seguridad social sí que irá a pagar a los actuales pensionistas, pero otra parte irá a un fondo. Entonces, habrá una parte de los jóvenes que pagarán una pensión, una parte de una pensión que no recibirán, pero permitirán liberarse de este sistema según vayan muriendo los más mayores, que sí que tendrán esa pensión. ¿Cuál es el punto? Que el sacrificio no va a ser para el pensionista, el sacrificio va a ser para el joven. Yo por eso digo que dejen de ser egoístas y por 4 duros más, porque les dan 4 duros más, o sea, por 7 bolsas de lentejas les compran el voto en la práctica, cuando luego por detrás se lo están quitando con otras cosas en impuestos. Es que eso es un tema que quería hablar contigo. Realmente, esas 7 bolsas de lenteja que les prometen no son ni siquiera tangibles. Son 50 euros más en la pensión que les suben al mes. Pongamos ese ejemplo. Y a veces ni eso, ¿eh? Bueno, sí, pero imagínate, les suben 50 euros al mes las pensiones. Ellos creen que son 50 euros más ricos al mes. Sí. Y realmente, con las políticas que están haciendo, sube el aceite de oliva, sube toda la cesta de la compra, sube la luz, sube el gas, sube la gasolina. Es decir, con esos 50 euros tienen muchísimo menor poder adquisitivo. Y aún así la gente es incapaz de verlo. Y también hay que entender una cosa, y es que el pensionista actual está recibiendo muchísimo más, cuando digo muchísimo, es muchísimo más de lo que ha contribuido, pero muchísimo más. Por eso a mí, a veces me toca los cojones cuando vienen con esa actitud tan altiva de yo he cotizado. Es que sí, usted ha cotizado en una España en la cual no había prácticamente IVA, el IRPF era irrisorio, no había casi impuestos, estaba todo desregularizado, todo se movía con negro, las facturas con IVA no les hacía ni Dios, y usted ha podido ahorrar, tener un patrimonio y un proyecto de vida. Los jóvenes no pueden independizarse, no pueden ahorrar y tienen impuestos por todos lados y una inflación galopante. Y además usted cotizó en pesetas y está recibiendo literalmente la pensión en euros actualizados a día de hoy. O sea, usted está recibiendo muchísimo más de lo que en su momento contribuyó. Y es mucho más difícil ganarse la vida ahora mismo que cuando usted vivía. Sí es verdad que usted viene de más abajo, es verdad, pero usted fue hacia arriba. Nosotros venimos de arriba y vamos para abajo. Entonces, la tendencia es distinta. Lo que hay que entender, con esto no quiero decir que estas señores hayan contribuido, que están recibiendo mucho más de lo que ya contribuyeron. Entonces, ese mensaje de yo he cotizado, que se busquen ellos la vida, no es un mensaje muy conciliador. Porque lo que estás diciendo es, importo yo y el resto que se joda, que los políticos o los que han hecho esto resuelvan todo esto. Pero es que esto no va así. Esto va de que para solucionarlo hay que hacer un sacrificio. Y para hacer ese sacrificio tiene que haber ciertos partidos políticos que se pongan de acuerdo para romper el Pacto de Toledo, dinamitarlo y decir, ok, pensionistas actuales se mantienen así,
la gente joven pasa a otro sistema y nos sacrificamos nosotros. Es así, o sea, eso es lo que tienen en cuenta. Pero ¿qué pasa? Tienes a la Charo Chárez, que no quiere literalmente salir de ahí y no te va a dejar salir de ahí. Y vas a seguir metido en esa rueda, porque además te digo una cosa. A la mayoría de partidos políticos, a prácticamente todos les interesa mantener las pensiones. ¿Por qué? Porque es un clientelismo brutal. Es tener a gran parte de la población dependiente de ti. Totalmente, tío. Te van a votar. ¿Qué quieres? ¿Que ahora de repente no dependan de ti? Tengan su fondito y que puedan decidir incluso cuándo sacan ese dinero, si lo quieren dejar, si lo quieren sacar, en qué lo invierten, en qué lo tienen. Porque además ese dinero no se está invirtiendo, que esa es otra. O sea, a ti te están dando dinero que es además indeterminado. Es decir, tú contribuyes por una pensión que no sabes cuál va a ser. O sea, es una pensión indeterminada. Es un compromiso de pago que ellos decidirán lo que te dan, cuándo te lo dan, porque además cada vez te hacen jubilarte más tarde, y si te lo dan, que esa es otra. Porque ahora, por ejemplo, te meten un impuesto de solidaridad en la nómina a partir de cierto nivel de renta, por el cual te obligan a contribuir para mantener las pensiones que dicen que no son sostenibles. Fíjate si no son sostenibles las pensiones, que tienen que ser reformadas literalmente cada año, o aumentar los años de jubilación, o meter un nuevo impuesto de solidaridad por el cual tú no percibes ningún tipo de beneficio, solo es para mantener el sistema. Es como, tío, si tú dices, vale, asumo que esto ya no funciona, haces una transición a un nuevo sistema, utilizas todos estos fondos que te vas a ahorrar para otras cosas, lo que se podría hacer sería brutal. Si luego encima recortas todo el déficit, toda la deuda pública, te quitas ministerios, coges el presupuesto de esos ministerios y mira, ya me pongo hasta socialista, tío, me pongo falangista, te pones a hacer vivienda pública, tío. O sea, ya ni te digo que la haga el sector privado. Coges el presupuesto de los ministerios actuales, 500 millones, ¿cuántas casas hacen con 500 millones? Muchas casas. Claro, yo te voy a abrir otro melón que lo he comentado también últimamente y es: los mayores beneficiarios de estas políticas son los mismos que dicen que luchan contra la especulación, porque la especulación se da cuando hay escasez de vivienda. Totalmente. Es decir, si tú te quieres cargar a BlackRock y te quieres cargar a Blackstone y a todos los fondos maravillosos que son horribles y que me vendéis aquí que son literalmente el diablo, ok, te los quieres cargar, aumenta la oferta. ¿Qué ocurre cuando aumenta la oferta? Que no hay especulación. Es imposible que haya especulación si hay un montón de oferta. Vamos a hacer un análisis para retrasados mentales, o sea, para socialista medio. Pongamos una isla. Vamos a poner una isla en la cual hay 2 cocos. Hay solo 2 cocos y hay 2 personas. Y hay una persona que quiere 2 cocos. ¿Cuándo crees que va a valer más el coco? Si hay 20.000 cocos y 2 personas que quieren esos 20.000 cocos, o si hay 2 personas y solo 2 cocos. Pues con la vivienda es exactamente igual. Si tú generas escasez en esa puta isla, un coco vale oro porque solo hay 2 putos cocos para 2 personas. Pero si hay 20.000 cocos, pues esos cocos no valen tanto. Entonces, con la vivienda, igual. Estas políticas que generan escasez de vivienda, lo que hacen es beneficiar a los grandes fondos y a los grandes tenedores. ¿Por qué? Porque su vivienda vale más. Porque genera escasez. Si tú coges ahora, dinamitas ministerios inútiles, construyes unas torres de 40 plantas ahí, metes vivienda, metes literalmente, inyectas oferta en el mercado, se acabó. Y esto es lo que ocurre. Que la mayoría de gente le han metido la propaganda de construir es malo. ¿Por qué construir es malo? Da trabajo, genera ingresos públicos y encima te va a meter viviendas en el mercado que te bajarán el coste de la vivienda. Totalmente. Ya está, o sea, es que no tiene más sentido. Y además, te voy a decir una cosa. Imagínate administrar en sí el Estado como si fuera una empresa. Tú coges las partidas de ministerios inútiles, literalmente te las cargas, coges ese dinero, el mismo emplazamiento donde estaba el ministerio, lo demoles, coges ese terreno, haces una torre y lo que antes era una partida de 500 millones para el Ministerio de Igualdad y mantener unas charos que no generaban ningún beneficio social, pasa a ser un bloque de edificios que te genera renta a ti como Estado y que no te genera ningún tipo de mantenimiento prácticamente. Es todo ingreso público. O sea, son cosas que como empresario se entienden, pero como político no, porque al final el político... Ni como socialista. Claro, pero porque tienen una agencia de colocación de militantes y no saben generar empleo y lo que quieren es colocar a la militancia. Entonces tú tienes que inventarte ministerios, observatorios, campañas o lo que sea para dar de comer a esa militancia, que esto es estructura y esto pasa desde la izquierda hasta la derecha, porque en la derecha también tienen su militancia y esa militancia quiere comer y tiene que ser colocada. Entonces, sí que es verdad que hay ciertos partidos que te piden recortar la administración, pero no lo van a recortar tanto como lo que realmente se podría, te lo puedo asegurar. Y te voy a decir por qué, porque tienen que colocar a la militancia. Y te digo una cosa, con el tema de los funcionarios yo haría una decisión muy valiente, es muy poco popular, pero también creo que es la adecuada. Es decir, yo sé que a los funcionarios no los puedo echar, pero sí sé que puedo sustituirlos por tecnología. Entonces, yo le voy a decir a los funcionarios que literalmente se queden en su casa, van a cobrar una nómina, pero que me dejen poner la administración digitalizada. Cuando se mueran o cuando se retiren, ya está, no contratamos a más. Usted cobra por estar en su casa, ya está, pero no moleste. Pero si eso ya lo hacen. No, pero lo que quiero decir es que
lo que no te están dejando, Jota, es sustituirlos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es seguir aumentando plazas. Ya, Tú piensa que no hacen un reemplazo, digamos que de ellos por la tecnología, sino que siguen contratando. Sí. Yo lo que estoy diciendo es no contrates a nadie más, esos que se queden en su casa sin hacer nada, yo pongo una máquina que hace mejor el trabajo, pero usted sigue cobrando. Pero cuando usted se jubile ya no se contrata nada más Yo no gente. entiendo por qué no ¿Ya se les está? puede despedir a varios funcionarios. Yo te voy a contar una anécdota personal, ¿vale? Yo estaba en el Instituto Público de Diego Velázquez, en Torrelodones, y había una tutora, no sé si era de tercero o de cuarto B, o de la... Bueno, no me acuerdo. No voy a decir su nombre, pero todavía me acuerdo. Se tiró 3 años. Todo el tiempo que yo pasé en el instituto, Diego Velázquez, ella, el primer mes, iba y se cogía una baja de todo el año porque era alérgica a la tiza. Era alérgica a la tiza. No iba a dar clases, era la tutora de una clase entera. O sea, sabes que la tutora se supone que tiene que hacer más cómo va la clase, hablar con los padres acerca de cómo va el chaval. Baja todo el año. Lo hizo 3 años seguidos porque era alérgica a la tiza. ¿Cómo mía, cojones no vas a despedir a una profesora cuando ni siquiera pone las herramientas necesarias para poder ejercer su profesión? No debería de estar cobrando. Y ¿Por sobre qué no se les todo- puede echar? Y sobre todo, tío, ¿cómo te sientes tú como persona sabiendo que eres un absoluto parásito? Absoluto. Eres un absoluto parásito. Es decir, estoy cobrando utilizando una falla del sistema que me permite que me paguen sin hacer nada. O sea, ¿cómo puedes vivir con la mente tranquila y dormir tranquilo sabiendo que eres un puto parásito, literal? O sea, yo creo que es una cuestión de Moral y de principios. moral, sí. O sea, Total. de decir, por respeto al dinero de los demás, es que me estoy riendo en la cara del resto de los ciudadanos. Se me debería caer la cara de vergüenza. O sea, ¿cómo puedes tener amigos que les miras a la cara y les dices, no, yo cobro porque soy alérgica a la tiza? O sea, es como, estoy cogiendo dinero de tú que tienes que ir a trabajar y yo me dedico a cobrar por ser alérgica a la tiza. O sea, es que no me Pero jodas, es que tío. tú sabes cuántos casos hay así, Víctor. A ti te habrán contado auténticas películas de terror del tema del funcionariado. A mí me encanta el artículo ese. Bueno, el artículo, la entrevista o el programa que hicieron, no sé si eran belgas o alemanes, ¿te acuerdas? Sí, en la época de El justo Zapatero. post-2008. Sí, era justo Zapatero o justo entrando Rajoy, no me acuerdo cómo era. Sí. Pero que es verdad que se hablaba de un rescate a España y demás, y vinieron a ver cómo trabajaba o cómo funcionaba el Estado español, y se presentaba en la puerta de los ministerios, que se suponía que entraban a las 9 de la mañana y eran las 11 y por ahí estaba empezando a entrar la gente, había gente que firmaba y salía, y el tío... Ese diciendo, es el problema, que cuando tú quieres cambiar las cosas te enfrentas a esta gente. Es decir, tú tienes que coger a gente que vive muy bien, muy cómoda y decirle... sin hacer absolutamente nada. Y es decir, se va a parar de mamar. Y tienen a sindicalistas, tienen todo este rollo, tienen toda esa estructura. Que además con el tema de los sindicatos yo aplicaría una política que creo que es súper correcta, pero que ellos no van a querer. Y es que los sindicatos se financien con una parte del sueldo que además va a pagar el empresario y que es voluntaria. Es decir, tú en tu nómina va a haber una parte que si quieres tener sindicato, te dan, yo qué sé, 50 euros para el sindicato. Pero si no quieres, te lo quedas tú. Entonces, ahí tú decides si quieres estar afiliado al sindicato o no. Y si el sindicato hace un buen trabajo. ¿Por qué? Porque con el culo ajeno todos somos putos. Entonces, en el momento en el cual te toca a ti pagarlo y dices, hostia, estoy pagando a unos tíos que no hacen ni el huevo, igual dices, pues no los pago. Y ahí es cuando el sindicato tiene el incentivo de decir, pues tengo que trabajar. Y tengo que representar bien a los trabajadores. Y ahí es cuando el sindicato se hace valer. Cuando los afiliados al sindicato tienen que pagar esa cuota, que además no sale de en sí, de su trabajo, se la obligaría incluso al propio empresario. Para que el empresario, para que no venga con el rollo de no, es que el trabajador tiene que. No, que salga del empresario. Y que si quiere el trabajador se lo quede él, y si no, que se lo quede los sindicalistas. ¿Qué ocurre? No quieren esto porque saben evidentemente que si esto se da, se quedan sin trabajo todos los sindicalistas. ¿Por qué? Porque no hacen ni el puto huevo. Esa es la puta realidad. Pero una pregunta, ¿no te parece un poco demasiado arriesgado pedirle pragmatismo y productividad a gente que prácticamente a lo único que se dedica es a parasitar y a apoyar las decisiones del gobierno? Porque este país y los sindicatos de verdad velasen por los trabajadores, ya estaría parado desde hace muchísimo Pero tiempo. también te digo, porque tenemos una derecha demasiado cobarde que tiene miedo a las consecuencias que pueden aplicar esos sindicatos o ese tipo de estructuras mafiosas que se dedican a coaccionar a los empresarios y a utilizar, digamos que de manera instrumental su condición de defensor de los trabajadores. O sea, no hay nadie valiente que enfrente a todo esto, porque luego realmente tienes a Feijóo que se va a reunir con ellos. Hola, quiero ser tu amigo, ¿sabes? Entonces, en el momento que haya alguien que diga, mira, me voy a cepillar a la mitad de la administración, la voy a digitalizar, porque esto es para el bien del contribuyente, ¿eh? O sea, Sí. es para el bien del contribuyente, no es para el mal de nadie, es para el bien del contribuyente por respeto a su dinero. Voy a cargarme la mitad de los ministerios. Voy a cargarme gran parte del estatismo que hay.
voy a dinamitar muchísimas estructuras que hay, que están muy normalizadas y que a lo mejor se pueden privatizar. Y tú sabes que va a haber gente que se va a poner en tu contra, pero tú vas a decir, por mis cojones, que aquí ni Dios corta la calle, como ha hecho Milei, ni Dios. Y tienes a una policía lo suficientemente comprometida a decir, aquí se va a respetar que la gente quiere ir a trabajar, y me suda los cojones que te quieras manifestar, vete a manifestarte a otro lado, ¿sabes? Deja a la gente que quiere trabajar que trabaje. Pues bueno, en ese momento habrá algo, pero mientras tengas a una derecha tibia que no quiera imponer el orden, y con imponer el orden me refiero a, si tú quieres manifestarte, te manifiestas, pero no le quitas la libertad a otro de trabajar. Es así. ¿Por qué? Porque de esta manera le desarticulas todas las estructuras mafiosas que tienen de cara a, si quieres acabar con todo nuestro chiringuito, te intentamos paralizar el país. Pues yo no te voy a dejar paralizar el país, porque para eso tengo el monopolio de la fuerza. Y es curioso como el monopolio de la fuerza, cuando ellos están en el poder, no pasa nada por utilizarlo. Nunca. Pero cuando tú estás en el poder, ahí es que eres el fascista. Pues yo creo que llega el momento en el cual hay que aplicar la estrategia de Milei. Milei, cuando empezó a recortar y empezó a sacar funcionarios, sabía que los sindicatos y todos los que estaban alrededor de todo este chiringuito iban a salir. ¿Qué hizo? Una buena política de no dejar que cortaran calles y literalmente meter penas para todos los que están haciendo eso durísimas. Tú desincentiva esto. O sea, cuando el perro flauta salga a tocar los cojones, dale duro al perro flauta para que no vuelva. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que incentivar que el perro flauta toque los cojones. Tienes que dar duro. Ese es el problema. ¿Cuál es el punto? Que la derecha, digamos que clásicamente, lo ha visto todo esto como, ay, es que vamos a parecer malos. Siempre vas a ser malo. Esa es la realidad. Siempre, por lo menos, actúa como se tiene que actuar. Y, literalmente, vela por los intereses de tus votantes. Tus votantes quieren ir a trabajar. No dejes que una panda de parásitos que lo que no quieren es perder sus privilegios le quiten el derecho a tus votantes a ir a trabajar por tus complejos ideológicos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se hacen más cálculos electorales que soluciones pragmáticas. Y falta mucha valentía, o sea, es lo que te digo. Lo que yo estoy diciendo ahora, literalmente yo sé que hay mucha gente de la izquierda que estaría, pero es que no sé qué. Me da igual que te escandalice, es así. O sea, es mi forma de entender el mundo, es mi forma de creer que cómo se puede solucionar muchas cosas, y yo sé que tú no quieres renunciar a tus privilegios, yo tampoco querría si estuviera en tu posición, pero lo siento mucho, te va a tocar trabajar. Te va a tocar trabajar, perro flauta. El punto es una cosa, Víctor, que yo te quería comentar. Milei, Donald Trump. No voy a hacerles una crítica, que yo tengo muchas. Los prefiero a lo que había, evidentemente. Pero fíjate que son el prototipo de antipolítico tradicional, porque Milei era un periodista que estaba en la televisión llamándole gorilas de mierda a la gente. Yo lo sigo desde 2016, antes de que ni siquiera fuera ni sonase para ser candidato presidencial. Y era buenísimo cómo parecía que iba de farlopa hasta las trancas, poniendo en los platos de televisión a todos los rojos finos, con números, con estadísticas, hablando de economía. Donald Trump, otro personaje de la Warner Bros. Televisivo, que no tiene pelos en la lengua, que dice barrabasadas a más no poder, y es el prototipo de político que está triunfando. No es el político tradicional que intenta quedar bien con todo el mundo. Totalmente. La gente se ha cansado de los políticos, y las dos personas que representan a la derecha y a ese cambio en el paradigma global, antiglobalista y anti-woke, son dos personas que no son políticas. ¿Por qué en España no surge una figura que salga en la televisión a los medios y le diga, tú estás subvencionado, contigo no hablo? Que salga y diga, perro flauta, que me la sudas, que la gente estoy aquí precisamente por ir en contra. En España parece que todos los políticos siguen ese corte de intentar no ofender, cuando lo que está dando resultados en el mundo es precisamente lo contrario. ¿Querías ofensa? Toma 2 tazas. A ver, yo creo que ese tipo de tonalidad también tiene que nacerte de dentro, en el sentido de que al final yo no veo ni siquiera al propio Abascal con ese tono. No. Es a lo mejor más emocional, pero no le vas a ver en ese tono satírico, tan carismático de Donald Trump, o esa energía que tiene Milei. Entonces yo creo que España en general tiene políticos bastante aburridos en general, o muy corporativistas, muy de regalarle los oídos. Dirías, ¿no? Muy a la antigua. No, de los que les gusta a Bruselas, de los Trudeau, de los este estilo que tienen muy buena apariencia, que dicen cosas muy bonitas, pero no tienen trasfondo de nada. Yo creo que al final lo que le ocurre a la gente es que se cansa de que no le digan la verdad. Y cuando llega un tío que te dice la verdad y te dice las cosas tal y como son, porque por ejemplo a Trump se le está criticando el que esté haciendo lo que ha dicho que iba a hacer. O sea, Trump no está haciendo nada que no ha dicho que fuera a hacer. Totalmente. ¿Sabes? El punto es que evidentemente a los europeos les afecta y a los españoles también les afecta, y desde la perspectiva nuestra es como, vale, qué putada. Sí, y luego también tienes un poco cómo la izquierda utiliza lo que hace Trump, apropiándose de ello para utilizarlo en contra de los que lo han apoyado de alguna manera,
como si eso fuera de alguna manera que tú compartas lo que esas políticas hagan. O sea, al final, lo que haga un tercero en su país a nivel de política, por mucho que sea tu aliado internacional, no tiene por qué compartirse siempre, porque al final cada uno tiene sus intereses. Pero claro, respecto a todo esto, entramos en dinámicas en las cuales pues, Trump aplica una serie de aranceles que yo creo que nadie comparte de alguna manera y que utiliza su poder y su fuerza para coaccionar a otras naciones, para conseguir tratos de favor y sobre todo inclinar la balanza comercial a su favor, porque lo que está haciendo básicamente, en realidad hizo unos cálculos que, siendo realmente honesto, tú calculas lo que él hizo de cálculo de aranceles y está metiendo ahí una amalgama de cosas que no es solo los aranceles, está metiendo lo que considera que son desequilibrios en la balanza comercial, es decir, yo te compro más de lo que tú me compras y quiero corregir todo esto. Ya lo hice con China en la anterior legislatura, con los productos agrícolas, y lo que busca Trump sobre todo es intentar, con su posición de poder que sabe que tiene y de fuerza, conseguir tratos de favor. Entonces, como utiliza la fuerza en un mundo de políticos que no están acostumbrados a ejercer la fuerza públicamente, ¿sabes? Sino más bien... Públicamente, A eso ojo, voy. Es como que choca mucho con ese paradigma. Entonces, yo entiendo muchas veces las críticas de Trump, sobre todo con el tema de los aranceles, pero también hay que entender que al final estamos en un mundo en el cual la geopolítica también es importante, en el cual hay muchos más factores que solo lo económico, ¿sabes? Por ejemplo, Europa vendió el rearme como una respuesta frente a que Trump no quería apoyar a Ucrania, pero esto es una cuestión más de comunicación política, porque Trump lo que dijo es, estamos financiando demasiado la OTAN, yo no quiero financiar tanto la OTAN para defender conflictos europeos. ¿Qué ocurre? Trump lo que quería es dejar de financiar tanto la OTAN para centrarse en reducir el déficit en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha conseguido? Exactamente lo que quería. Solo que Europa le ha vendido que lo hacen, este rearme, por causas en las cuales pues, Trump ha discutido con Zelensky. Pero en realidad han conseguido lo que Trump quería, y es reducir el gasto de la OTAN y que Europa gaste más en armamento. Entonces, yo creo que al final nos venden la figura de Trump dentro de los medios tradicionales, sobre todo en España, todos, desde la izquierda hasta la derecha, como un loco, con no sé cuántos, pero porque al final están todos a una dentro de esa narrativa. Pero visto desde la perspectiva estadounidense, pues está consiguiendo traer un montón de empresas que vienen a producir a Estados Unidos, un montón de inversión. Te guste más o menos, lo hace de manera coactiva, pero porque sabe que puede hacerlo. Esto es como la serie de Peaky Blinders, de ¿por qué hacemos esto? Porque podemos, ¿sabes? Es porque podemos, muchas veces ejerces la fuerza. Entonces, tenemos un estilo de política al cual no estamos acostumbrados, te puede gustar más o menos, pero Trump juega con las cartas que tiene. Pues veremos si le sale bien o le sale mal. ¿Sabes? También hay que ser crítico con Europa, porque Europa también ha puesto muchos impuestos, además que eran totalmente impuestos que estaban destinados a empresas tecnológicas en Estados Unidos, y nadie se tiró de los pelos, ¿sabes? En el sentido de, no sé qué. Lo que pasa es que muchas veces tenemos a los adalides de la lucha contra el libre mercado ahora hacer apología del libre mercado. Es decir, ¿en qué momento a un socialista le tiene que preocupar los aranceles si supuestamente están contra el libre mercado, que es muy malo y es salvaje, ¿no? Entonces, en teoría, los aranceles protegen, digamos que la industria nacional y demás. Entonces, son cosas como bastante ventajistas de como ahora me interesa utilizar esta narrativa, me vuelvo una adalid del libre mercado. Sí. Con este tema de Donald Trump y los aranceles está habiendo una paradoja muy extraña. A socialistas criticando el proteccionismo y a liberales defendiéndolo. Se está viendo, ¿eh? Sí, se está viendo. No, a ver, yo no creo que sea que lo defiendan, sino que al final a nivel geopolítico te conviene, porque te interesa, pero a nivel de estrictamente ideología económica no te gusta porque no lo compartes, ¿sabes? Entonces se da como ese choque de paradigmas. Pero a ver, siendo realista, yo creo que nadie debería estar a favor de ese nivel de aranceles y de ese proteccionismo, porque al final la experiencia siempre nos ha dicho que en sí esta visión autárquica no es algo que beneficie en el largo plazo, ¿sabes? Y esto se ve, por ejemplo, en las distintas etapas que llevó Franco en España. O sea, está la etapa primera que fue muy autárquica y luego cuando se empezó a abrir un poco y tuvimos una expansión bien grande. O sea, yo creo que es una cuestión de establecer equilibrios, no es ni una cosa ni la otra, Sí. ¿sabes? Yo entiendo que se protejan ciertas industrias que son clave o ciertos sectores que son clave puntualmente, pero también hay que ser justo. Por ejemplo, no es justo que en Europa tengamos que competir con un nivel de burocracia y regulaciones y luego permitamos a otros entrar en nuestro mercado sin esas mismas regulaciones y burocracias, porque entonces hay un agravio comparativo. Entonces, si lo que queremos dejar que entran otros al mercado, también deja que los que están dentro del mercado compitan en las mismas condiciones, o los que vengan de fuera tengan que competir en esas condiciones. Ese es el problema. Entonces yo creo que estamos muchas veces ante una situación que queremos echar en cara al otro ciertas cosas que es como, vale, pero hay que ver el mapa entero, ¿sabes? Es como,
¿por qué nadie va a Xi Jinping a estarle diciendo constantemente que no nos dejas entrar en tu mercado, en China? ¿Por qué? ¿Por qué hemos normalizado que no se puede entrar en China? ¿Por qué hemos normalizado que una empresa europea no puede tener una expansión en China? Y hemos normalizado que China pueda entrar en Europa de manera libre y sin nada. Esto genera un agravio en el cual los chinos se benefician del libre mercado y tú no te puedes beneficiar de entrar en un mercado tan grande y tan maravilloso que puede ser China. Entonces, ¿por qué le reclamamos tantísimo a Estados Unidos todo esto y nadie a China le dice nada? A mí me hace entrever que hay ciertos intereses por los cuales igual a China no te toca ladrarle tanto porque te tiene un poco comprado, no sé, o a lo mejor tiene ciertos burócratas a sueldo por los cuales a China miramos a otro lado, le dejamos entrar en el mercado, los coches chinos no tienen ningún problema y todo bien, pero luego nos ponemos con uñas cuando Trump se pone un poco, digamos que hostil. Totalmente, totalmente, Víctor. Hay un tema que quería tocar. Ayer me contaste por audio una situación que le había pasado a una persona en Saint-Denis en la final de la Champions del 2022. ¿Crees que supone un peligro para las naciones europeas toda esta inmigración masiva e ilegal que llega del norte de África sin ninguna ganas de integrarse y que en algunos momentos incluso pareciera que le tienen desprecio hacia los autóctonos, hacia nuestra tradición y hacia la religión mayoritaria que es el cristianismo? A ver, yo creo que la inmigración masiva sin filtro y sin control es todo un peligro y que además, sobre todo, tenemos un peligro de un reemplazo real a nivel cultural, en el sentido de que ya esto no es una cuestión de conspiraciones, sino de matemáticas. O sea, si tú empiezas a hacer las matemáticas, dices, vale, ¿quieres que Europa siga siendo Europa o quieres que Europa se empiece a convertir en, no sé, en el Magreb? ¿Sabes? O sea, lo que consideres. O sea, ¿tú crees que si mantenemos estos niveles de natalidad y esta proporción de inmigración con la natalidad que tiene, ¿Europa seguirá siendo Europa? ¿Quieres que Europa siga siendo Europa? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y si queremos mantener la cultura, si queremos mantener nuestras costumbres, que además, esto lo comento yo muchas veces, es irónico como a nivel nacional se intenta quitar este tipo de arraigo. Pero fíjate cómo en España, a nivel regional, sí que se permite. Es decir, el gallego sí que puede decir que hay que proteger el gallego, hay que mantener mis costumbres, el catalán también, hay que mantener el catalán, el vasco también. Y todo busca su pequeña individualidad a nivel regional para, digamos que dividirnos y enfrentarnos. Pero luego a nivel nacional es como, no hay que proteger España, su integridad, su cultura, lo que somos todos juntos como bloque, tanto andaluces, como canarios, como extremeños, aragoneses, todos tenemos nuestras pequeñas peculiaridades, pero somos España. Entonces, ¿por qué no protegemos también esa identidad dentro de lo que es el marco global? ¿Por qué renegamos de ello? ¿Por qué a nivel regional interesa y a nivel nacional no? ¿Por qué toleramos nacionalismos a nivel regional y no toleramos nacionalismos a nivel nacional? Yo te lo explico. Creo que tengo la respuesta. Y sin miedo a equivocarme. Un nacionalismo, un sentimiento de patriotismo, un sentimiento de amor hacia tus raíces, un sentimiento de amor hacia tu sociedad, hacia tu historia, lo que haría sería abrir los ojos a muchas personas, porque si tú tienes orgullo por lo que fuiste, si tú tienes orgullo por lo que podrías llegar a ser y ves la situación actual en la que estás, la gente puede que tome acciones, la gente puede que se vuelva violenta, la gente puede que se rebele contra el sistema. A mí me encantó una frase que dijo el posible futuro papa africano, Robert Sarah, que dijo: cuando un árbol tiene las raíces podridas, se cae. Y en toda Europa en general y en España en particular se ha hecho un plan extremadamente detallado para cortar y cercenar nuestras raíces cristianas. Entonces yo creo que esa falta de coherencia con respecto a la identidad regional y a la identidad nacional viene porque la regional lo que hace es separa al país. Hace que estemos cada uno en nuestras pequeñas batallas y no vayamos todos juntos hacia un puerto común, que es: vamos a intentar tener una sociedad próspera, vamos a intentar tener un Estado que realmente funcione, vamos a intentar reivindicar lo nuestro. En cambio, a nivel nacional eso es muy peligroso para el sistema en sí, Víctor. No sé cómo lo ves tú. A ver, volviendo un poco al tema que decías antes de la inmigración, por ejemplo, yo creo que al final no hay que tenerle miedo a la inmigración, sino más bien a la inmigración sin control y sin filtro y sin buenos incentivos. Es lo que creo que hay que tener realmente cuidado. Y esto, al final, yo creo que pasa por la integración y la asimilación dentro del país. Vale, yo voy a un país y yo intento asimilarme dentro de ese país lo máximo que puedo.
No vengo a un país a vivir literalmente paralelamente a la sociedad, creando mis guetos con mis reglas, mi identidad y mis normas, y esto se normaliza, ¿sabes? Y ahí está el punto, en el sentido de que yo creo que si empezamos a tener un filtro alrededor de la inmigración adecuado, sobre todo para generar incentivos a que venga gente a contribuir y no a detraerse recursos por el hecho de venir y decir, ay, pobrecito, esto es lo que tenemos que acabar con ellos. O sea, hemos normalizado que haya personas que sin haber contribuido un solo euro ya reciban dinero público, y esto no podría darse jamás. O sea, esto, por ponerte un ejemplo, en Andorra es impensable. Tú puedes recibir dinero público en el momento que hayas contribuido un mínimo. Si no, no recibes nada, vamos, ni las gracias te dan. Y me parece de puta madre. A mí también me lo parece. Me parece de puta madre, es como tiene que ser. ¿Cómo hemos normalizado que haya gente que venga de fuera sin haber contribuido absolutamente nada y le tenemos que dar? ¿Qué somos? ¿Una ONG aquí? ¿Somos la ONG del mundo? O sea, ¿somos tontos o qué? O sea, es una cosa que no tiene ningún puto sentido. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente que te promueve todo esto realmente no es consciente de cuánto dinero le quitan en impuestos. Y como no es consciente de todo eso, ni le toca pagarlo, y le duele pagarlo. ¿Por qué? Porque si te pagan la nómina, tú te llega la nómina y tienes realmente la nómina, pero tú no ves cuánto de esa nómina se va y cuánto realmente se está yendo, o como le pasa a alguien que es empresario, pues no tienes esa conciencia. Yo creo que no hay que dificultar la inmigración, sino traer una mejor inmigración que venga filtrada y facilitar que venga la inmigración legalmente con buenos incentivos y con un control. Yo siempre he sido partidario de tener un permiso de 3 meses de inmigrante legal, en el cual si tú encuentras trabajo y demuestras que no has cometido ningún delito y que realmente tienes unos mínimos, te quedas y además tienes todas las puertas abiertas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque me has demostrado que vienes y estás trabajando ya, desde el primer día, cotizando. Me has cotizado estos 3 meses, has encontrado trabajo y adelante. Y además me has demostrado un nivel mínimo de cultura o de asimilación por el cual se te ve una buena predisposición y no has cometido ningún delito. Ya está. Pero una pregunta. El que ha entrado de manera ilegal, por ejemplo, saltando la valla en Ceuta, ¿qué harías con él? Porque yo ¿Qué haría con él? Sí. Pues por dónde ha venido. Exacto. ¿Por qué? Porque ya esa persona ya ha cometido un delito. Ya ha cruzado una frontera de manera ilegal. Es que a la gente le sorprende muchísimo. Pero yo lo que quiero, Jota, es, para que tú me entiendas, que no sea necesario tener que saltar una valla. Es decir, tú veme con los papeles legales. Dime quién eres. Dime dónde vas a estar. Dime tu identidad y todo lo que te pida. Yo te voy a dejar entrar. En 3 meses me vienes a pedir explicaciones para que te renuevo el pase, Sí, por así decirlo. Por ejemplo, en Australia tú no puedes ir si no tienes un mínimo de dinero para alquilarte una vivienda. Pero eso ya va en función de las necesidades del país. Es decir, si tú, te pongo un ejemplo, si tú ahora mismo necesitas gente con baja cualificación, porque el país lo necesita, coño, atráela, pero de manera adecuada, Sí. ¿sabes? No, Porque entiendo tu punto. aquí el punto es que yo entiendo que haya gente que diga, ¿por qué hay españoles que no hacen estos trabajos? Y la Porque realidad no es están que... pagados dignamente, Víctor. Claro. Y podrían hacerlo si estuvieran bien pagados. Pero aquí está el melón. Es pagar dignamente este trabajo implica aumentarle un montón los costes al que está produciendo este tipo de productos. ¿Estás dispuesto tú como consumidor a pagar también más? Ese es el punto. Es que aquí está el melón. O sea, es como, vale, tú quieres que los españoles paguen más dignamente, para pagar a los españoles más dignamente le tienes que quitar margen al que está produciendo en el sector agrícola. Eso quiere decir que el del sector agrícola te tiene que trasladar a más ti. caro. Claro, entonces, ok, quieres que lo hagan españoles, pues tendrás que pagar un producto más alto o hacer más óptima la industria. Entonces, yo con eso estoy de acuerdo, pero hay que ser coherente con los posicionamientos. Lo que te quiero decir es que al final, si tú generas mecanismos legales de inmigración por los cuales tengas un control de que la gente te llegue legalmente y tú los controles, con controlar digo que tú tienes que tener un domicilio, tienes que tener un sitio donde te tengo que ir a buscar, tengo que tener tu nombre y tengo que tener un control contigo, en el sentido de, tienes un permiso de 3 meses y en los 3 meses voy a ver lo que haces. Si me cuadra lo que haces, te quedas otros 3 meses más. Si no, te vas de vuelta. Esto genera buenos incentivos, porque el que viene o trabaja o se pira, ¿sabes? El problema es cuando viene gente que no sabes ni lo que hace, ni sabes quiénes son, ni de dónde vienen, ni si tienen antecedentes penales, ni puedes localizarles, ni tampoco puedes llevarles de vuelta. Porque si tú desde el primer momento sabes de dónde vienen, les puedes llevar también de vuelta. Y ellos están firmándote al fin y al cabo un compromiso de, si en 3 meses no te renuevo esto, te devuelvo donde has venido. Y yo te dejo entrar legalmente, pero me tienes que demostrar que vas a contribuir a mi país. Ya está. El problema es cuando tú no permites llegar a una inmigración que viene con buenos incentivos y que viene con ganas de contribuir, ¿sabes? O de invertir. Y haces todo lo contrario, generas un tipo de inmigración que lo que te viene es a aprovecharse de tu estado del bienestar y de tener a gente teniendo tutoriales para solicitar las ayudas de tienes hijos o de inmigrante y demás. Esto tiene que desaparecer. Te aseguro que si tú cortas de raíz todo esto,
gran parte de los inmigrantes que no están aportando se autodeportan. ¿Por qué? Porque no pueden vivir. Se autodeportan, no los tienes que deportar tú. ¿Hasta qué punto crees que serían capaces de generar un conflicto social en las calles para exigir que se les pague? Porque, por ejemplo, lo que pasó con el imán en Sal... Pero da igual, esto parte igual que lo que te he dicho antes. Si a mí me salen los sindicalistas... Vale, pero los coges cojones, mano dura. Palo. Mano ya está. dura. Sí. Yo Y estoy sin miedo, sin miedo. Es así. Y yo sé que me estarán viendo muchos policías y dirán, sí señor, no nos dejan hacerlo, dejemos que lo hagan. ¿Cómo que vamos a permitir que unos señores ahí, porque detienen un imán que estaba ocupando una vivienda, ahora resulta que estos señores tienen que tomar ahí? ¿Dónde está la policía? O sea, la policía... Escondida en un cuartel acojonada. ¿La policía puede ser dura en Ferraz y no puede ser dura ahí? Claro que puede ser dura. ¿Seamos duros? ¿Por qué no somos duros? Hay que proteger a unos que toman el poder en una localidad y imponen sus normas, y por unos que están ahí manifestándose en Ferraz son peligrosos y hay que pegarles ahí con gas pimienta y todo el rollo, que no sé, ni gas lacrimógeno y demás. O sea, yo creo que la policía le gustaría hacer otras cosas, no le permiten hacer otras cosas, y también muchas veces yo creo que muchos policías se ven frustrados en una situación en la cual son conscientes de que podrían hacer más, son conscientes de que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero tienes un gobierno que instrumentaliza todo esto y que tiene a cargos políticos metidos dentro de la policía, que no son policías, que no tienen, digamos, que el corazón de un policía, y que lo que hace obedecer es al tío que está arriba. Esto es un buen melón que acabas de abrir. Es un tema que a mí me interesa muchísimo. Le mando un saludo a Sergio Luque y a un montón de policías con los que yo tengo un trato excepcional, pero yo soy muy escéptico con la labor de la policía. Te explico por qué. Al final del día, a ellos... O sea, ellos se deben al Ministerio de Interior. Ellos se deben a Marlaska. A ellos los pueden suspender de empleo y sueldo. Ningún policía se va a arriesgar a eso. Por eso hicieron lo que hicieron, por ejemplo, en Ferraz. Por eso hicieron, y te garantizo, porque lo vi en sus ojos, que muchos estaban deseando dejar el uniforme y venirse con nosotros. No. Había uno que era un capullo, que me empezó a registrar de muy malas maneras. Tú ponte para allá, tal. Y llegó otro y me dijo, tranquilo, que no. Vete para allá, tranquilo, no la liéis, por favor, tal. Pero como en sus ojos yo veía aprobación, veía como, ojalá podamos hacer algo. ¿De qué sirvió? De absolutamente nada. Durante la pandemia, hostias, pon pitido. También, pegándole bofetones a chavales por ir a comprarse una cerveza al chino. O sea, ¿hasta qué punto ellos no son una herramienta del sistema para mantenernos a nosotros sumidos y en la más absoluta mierda? Pero esto es como todo, si el sistema es adecuado, pues tendrán... ¿Cómo harías tú un sistema? Esa es la pregunta, Víctor. ¿Cómo harías tú un sistema en el que la policía tenga el deber y la autoridad de actuar incluso en contra de un gobierno que ha dejado de lado los intereses generales de la población? A ver, esto no es un tema que yo maneje, digamos que de manera profunda. Yo tampoco, pero es una duda que tengo legítima. Pero yo creo que al final, no sé, creo que sí que puede haber algún mecanismo por el cual, si realmente un gobierno se estuviera saltando unas cosas básicas, podrían llegar a actuar en contra. Pero si no, yo lo establecería como un ente totalmente individual y una separación de poderes que también separara, digamos que de alguna forma, la seguridad, ¿sabes? En el cual hubiera cargos que no tuvieran que ser políticos y no los pusieran políticos, que lo pusieran los ciudadanos o la policía en sí, y que actuaran, digamos que de manera independiente con una ley que se ha pactado evidentemente entre ciudadanos y el poder político. El único problema es que esto es muy complicado, tío, porque al final es nuestra perspectiva versus la perspectiva de otra mucha gente. Habrá otra mucha gente que por diferencias políticas creerá que la policía está haciendo un trabajo excepcional. Pero nosotros estamos sesgados con que a nosotros nos parece que eso no es lo adecuado. También, por ejemplo, te lo llevo a otro lado. El sindicalista que sale a defenderse porque le han quitado la paguita y el policía, mandado por mí, pues le manda para casa calentito. Pensará que la policía está actuando en contra de él. Entonces, estamos viendo la policía desde una visión más como partidista de lo que nos gustaría que la policía hiciera o no hiciera. Pero al final, tú piensas que a la policía le tienes que dar unas normas de a ti te toca hacer esto y esto es lo que tienes que hacer. El punto es que hemos llegado a un momento en el cual se tiende a utilizar de manera instrumental a la policía o a los cuerpos generales del Estado, los cuerpos y fuerzas del Estado, para los intereses del partido. Y en el momento que tú tienes a la policía con gente que literalmente son del partido, colocados por el partido, y los que toman las decisiones son los del partido, ahí llega el problema. Es un cambio, como comenta a veces Samuel Vázquez, un cambio de modelo policial en el cual deje de haber políticos dentro de los institucionales de las instituciones de la policía y que tomen decisiones en torno a la seguridad de los ciudadanos, en torno a intereses políticos. Pero claro, para eso tienes que ejercer como una separación de poderes en la cual hubiera una policía totalmente independiente del poder político y que actuara pues como actúa a lo mejor el poder judicial si fuera idílicamente independiente, porque esto la verdad que es poco
poco independiente en muchas cosas, porque colocan mucho los jueces según los partidos políticos y demás, y está muy influenciado, y esas temas fiscalía y demás, como la utilizan desde el gobierno. Y lo que tenemos es una decadencia en las instituciones, tío, y cuando hay una decadencia en las instituciones y está todo tan contaminado por el poder político, pasa esto. Que, claro, está lo que a ti te gustaría que la policía hiciera, pero claro, ¿qué tendríamos que hacer que deje la policía? ¿Que asaltara a todos los manifestantes a la sede de Ferraz y la quemara? Bueno, a lo mejor habría mucha gente que le haría gracia y que diría que es lo que a lo mejor se merece el PSOE en función a las cosas que ha hecho. Pero eso no obedece al orden público, porque si no, por otra parte también, si creyéramos que, yo qué sé, que el PP ha hecho algo malo y hay alguien del PP que le parece bien lo del PSOE, pero lo del PP no le parece bien, también habría que permitir lo mismo con el PP. Pero Entonces, esto no. El policía al final tiene que mantener el orden público. Y mantener el orden público es proteger la propiedad privada, ya no lo sea hace. de. Ya, pero por eso te digo, porque está utilizado partidistamente. Yo te digo que te lo llevo, hago de abogado al diablo, ¿sabes? No, sí lo sé, Víctor, pero... O sea, en el sentido de que al final la policía tiene que obedecer el orden público. Y el orden público es intentar que no haya disturbios, intentar que no haya ataques a la propiedad privada, que luego también yo estoy de acuerdo en que no se protege. Pero lo que te digo, el problema es que la policía está instrumentalizada y está infiltrada por políticos y dominada por políticos. Yo creo que habría que dar independencia para que la gente que realmente tiene vocación de policía pueda hacer de policía y ejercer de policía sin tener que haber un político que le diga, oye, con los manteros no tanto, con no sé qué. No, que dentro del criterio del policía como persona formada en esto, decida en función a unas directrices generales del orden público lo que hay que hacer, no en función a que me interese políticamente más una cosa u otra, no. Aquí tenemos unas normas y las normas son las que son. Es decir, si usted no puede vender en el espacio público sin una licencia, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos son pobrecitos? No, las normas son las normas se cumplen, ya está. Entonces, el establecer estas excepciones o el actuar de manera más leve en ciertas zonas o no entrar demasiado en otras zonas, pues provoca esto. Y esto al final son directrices políticas. Y yo creo que el policía tiene que tener la ley y lo que hay, mantener el orden público, es así, independientemente de que seas de un lado o de otro, punto. El Estado de Derecho es que está demasiado debilitado en España, es que no existe literalmente. Los jueces están puestos a dedo prácticamente, el fiscal general también, ahora mismo está el tema del gobierno... Pero también te voy a abrir un melón, tío, A ver. ahora que dices de los jueces. Al final el juez no deja de ser un intérprete de la ley, ¿sabes? Es como el árbitro de la ley. Pero si tú al juez le das una mierda de leyes, tú no puedes tener justicia si los que están haciendo las leyes hacen una mierda de leyes. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú te viene una Irene Montero y te pone unas leyes que son literalmente aberraciones, que a los que defiendan lo que están haciendo con la presunción de inocencia, literalmente lo que mejor les podría pasar es el karma que le está pasando a muchos podemitas con estas leyes. Hostias, qué bueno el meme del cártel del Wall Street el otro día, del No Podemita. es un meme, es la realidad. ¿Eh? Es lo Bueno, peor. pero el meme lo pusiste tú arriba. Sí. O sea, lo que te quiero decir es, los que defienden estas aberraciones deberían ser los primeros en sufrirlas, de verdad. Oye, porque... ojo, Víctor, lo están haciendo, Sí, y ojalá que lo sufran más y que lo sufran bien, ¿sabes? Porque lo que te estaba comentando un poco, el problema es que, vamos a ser realistas, sí que es verdad que en teoría el Poder Judicial es independiente, pero el juez no deja de ser un intérprete de la ley que decide quién es culpable o no. Pero la ley, al final, ¿quién la dicta? Los políticos. O sea, no tiene más, la dictan los políticos. Sí, es verdad que pasa una serie de procedimientos y los partidos políticos, pero si tú propones leyes de mierda a jueces que pueden ser dignos, a los jueces les toca aplicar leyes de mierda, porque es su labor. Es decir, yo tengo que aplicar esta ley de mierda por la cual un juez tiene que reducirle la condena a violadores o liberar a violadores porque ha habido una inepta que no sabe hacer una ley. Entonces, lo que ocurre es que por mucho que tengas independencia judicial, si luego encima no tienes políticos que promulguen leyes adecuadas y que estas leyes pasen unos filtros mínimos, para que no ocurra como con lo de la ley solo sí es sí, pues por mucho que tengas buenos jueces, tienen que interpretar leyes de mierda. Y si tienes políticos de mierda y buenos jueces, da igual, porque si los políticos les proponen leyes de mierda, y luego también otro melón que no se abre. El gobierno se salta la Constitución y no pasa nada. Ha pasado muchas veces. No pasa nada. No pasa nada, es como, bueno... Oye, pero una pregunta, creo que ha pasado muchísimo, o sea, con Pedro Sánchez eso es una tras otra. Claro que sí, y está normalizado. Pues nada, me salto la Constitución, pues nada. No pasa nada, sí. Una pregunta, Víctor, que te quiero hacer. La figura política de Pedro Sánchez, ojo, la gente le tiene un asco que alucinas. Yo el que más puede ser. Pero a la hora de la verdad, si lo pienso en frío, el cabrón es inmortal.
Pero es inmortal porque no deja, o sea, es cara dura. Entonces, cuando eres un cara dura y nunca... Hay mucha gente que se beneficia de que el otro es honesto. Y cuando eres honesto, pues a lo mejor dices, me he equivocado. Entonces el otro, al contrario, utiliza que tú eres honesto para echártelo en cara. Pero si tú dices que nunca te has equivocado, pues nadie te puede echar nada en cara porque nunca te equivocas. Y si tienes un montón de apesebrados y de borregos que lo consumen, pues... Sí, pero que es que, ocurre. o sea, repasemos un poquito la trayectoria de Sánchez desde que llegó al gobierno. Desde que llegó al gobierno. Dijo que no iba a indultar, indulta. Dijo que no iba a hacer concesiones a los separatistas, lo hace. Dijo que nunca iba a pactar con Bildu, está en el gobierno gracias a ellos. Dijo que a los valencianos que si necesitaban ayuda, que la pidiesen, literalmente, eso es una de las frases más infames de la democracia en España. Ayer sale 6 horas después de un apagón generalizado en todo el país y las declaraciones es, no sabemos nada. Tío, este pavo, ¿qué tiene que ocurrir para que la sociedad le empiece a ver como lo que Pero, verdaderamente tío, es? es que yo creo que el error que tenemos es poner el foco en Sánchez. El problema no es Sánchez, el problema es la gente que sigue Exacto. ciegamente a Sánchez. O sea, Sánchez sin esa gente no se irá a nadie. El problema es que Sánchez es consciente de que tiene toda una borregada de gente que haga lo que haga con tal de evitar un fantasma que han llamado ultraderecha, que se viene a comer a los niños y a acabar Matar con a los los derechos. viejos de hambre. Sí, sí, o sea, tienes a gente que pues igual le va a tocar sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Yo siempre digo que este tipo de gente todavía no está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, pero que lo justo sería que las sufrieran, de verdad. En el sentido de, ¿esta es la clase de país que queréis? Disfrutad de esta clase de país. O sea, sí, no tiene más. ¿Y qué ocurre? Que yo veo una cosa que veo muy problemática y es que al final, estando Europa de por medio, es que yo lo veo desde la perspectiva de los europeos y es de puta madre, que se jodan la vida de los españoles, que así los controlamos cuanto más posible, ¿sabes? Como si se destruyen el país, van a depender más económicamente de nosotros, le vamos a controlar todavía más y no van a ser independientes ni un país bollante. Soberano. Claro, o sea, pues de puta madre. O sea, yo también. Yo soy un alemán y digo, bueno, pues ya vendrán a pedir dinero, me pagarán los intereses y pues bueno, a tomar por culo. Es que al final del día yo veo, esto también lo hablé contigo en Cancel, que queda muchísimo sufrimiento para que la gente realice en dónde estamos. Los argentinos han tenido que pasar años y años de kirchnerismo, años y años de comer mierda. Y aún así, todavía alguno cree que hay que seguir intentándolo, ¿eh? Hay que seguir intentando las mismas políticas de mierda, Sí, las sí. mismas políticas de endeudamiento, las mismas políticas de red clientelar, las mismas políticas de empresa pública totalmente deficitaria. Y al final del día, Víctor, tienen que pasar hambre. O sea, España, para que salga de este bucle nocivo de mierda, va a tener que pasar hambre. ¿O cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? ¿O cuál va a ser el punto de inflexión en el cual las personas se van a dar cuenta de que este sistema es una pocilga? A mí me parece que va a ser muy difícil salir de ello, tío, porque creo que probablemente próximas elecciones acabe un gobierno de derecha, muy probablemente, que hará un poquito de depuración con 4 cambios pequeños, pero volverán ¿Qué luego. gobierno sería ese según tú? O sea, según tú, ¿qué crees que sería el... Si hay elecciones dentro de un año, ¿cuál crees que sería el gobierno? Yo creo que un PP con Junts, el PNV y yo creo que igual se te cuela ahí Coalición Canaria, alguno de estos más. No sé cuánto saldría, pero igual Vox ni de coña, porque el PP está negado. pero puede, ¿eh? Si con Vox les valdría. Pero yo creo que, al menos espero que Vox sea lo suficientemente inteligente para nunca entrar en un gobierno con el PP. Ya. Si no ¿Por acabarán... qué dices eso? ¿Por qué crees que no es un buen movimiento para Vox? Porque si se meten en el gobierno van a ser, digamos que, salpicados por toda lo que no quiere hacer el PP y va a generar una situación parecida a la que le ocurrió a Podemos. Se van a ver poquito a poco viendo desgastados, serán utilizados como cabeza de turco a nivel de echarle la culpa y yo creo que no les interesa. O sea, yo creo que si yo fuera ellos tendría una visión más a largo plazo de aspirar realmente a ser el partido mayoritario de derechas y trabajar por ese proyecto, manteniéndote fiel a tus ideas y a tu posicionamiento, porque si no, sí, es que echas a Sánchez, pero ¿para qué? O sea, para ser cómplice de alguien que sabes que no va a gobernar como tú quieres y que promueve una agenda que no es la tuya. No sé, yo prefiero una visión más a largo plazo, de decir, te dejo a ti, si quieres. Además, te voy a dejar a ti exponiéndote cómo vas a pactar con Junts, porque van a pactar con Junts, y con el PNV, y te vas a buscar cualquier forma. Yo sé que probablemente el PP utilizaría a nivel propagandístico el que Vox no quiere echar a Sánchez, que es una simplificación absurda. No, a lo mejor Vox simplemente no quiere gobernar contigo, porque no representas lo que quieres y te reúnes con los sindicalistas y luego vas en Europa de la mano con todos Sí. ellos.
Sí, Entonces, se llevan genial Feijóo y Sánchez, seguro. sí, o sea, yo creo que es lo que deberían hacer, pero no sé si es lo que van a hacer, es lo que yo haría. ¿Qué opinas de esta frase? Bueno, esta visión que yo tengo. Yo digo que Feijóo y el PP, por norma general, es un peor partido que el PSOE. ¿Por qué lo creo, Víctor? Porque el PP tiene todas las consignas del PSOE, tiene la Agenda 2030, tienen el PIN, son la misma mierda, son la misma cara de otra moneda, pero engañan a una masa gigantesca de votantes, haciéndoles creer que son patriotas, haciéndoles creer que velan por sus intereses, haciéndoles creer incluso que pueden llegar a ser hasta conservadores en algunos temas. En nada. O sea, creo que la función del PP es engañar a la gente y mantenernos en ese bipartidismo que al final del día van todos hacia la misma dirección. Ya, y a ver, yo creo que es el consenso socialdemócrata que llamo yo. El consenso socialdemócrata que hay en Europa entre dos partidos que hay en la mayoría de... Ahora con la diferencia de este nuevo alt-right que ha entrado, que al final tienen diferencias muy pequeñas, uno es más yo qué sé, progresista, como lo suelen llamar, y otros más conservador que ni siquiera. O sea, no, Es que, no es que llega. es una broma llamar al PP conservador. O sea, lo que te quiero decir es que al final, dentro de ese consenso, hay una tranquilidad en el sistema, en el cual hay un turnismo, en el cual hay una sensación de democracia, pero en la práctica no son partidos que te cambien excesivamente lo que hay en un país, no te lo permiten. O sea, las elecciones realmente fuertes son las europeas. Las europeas te dan mucho más calado a nivel de políticas, te permiten tener más margen de maniobra en muchas cosas. Y a día de hoy a nivel nacional se tiene bastante poca soberanía en la práctica, ¿eh? Porque te vienen con un reglamento desde Europa y se pasan por el forro de los cojones tus leyes. Ya has visto lo que pasa, por ejemplo, con Polonia, con Hungría. Si decido que lo que vota tu gente no me gusta, pues te meto sanciones y en no te Rumanía, permito. que literalmente no les ha gustado para nada los resultados de las elecciones y las han declarado nulas. Eso es una... O sea, tienes que entender que dentro de Europa hay un consenso por el cual no es factible ni se quiere permitir que haya partidos que no sean lo que es el PP o PSOE homólogo dentro de... No. Dentro de los miembros. Como maximísimo alguna variación pequeña, pero estos nuevos partidos que han salido de All Right no se quiere que lleguen al poder ni que tengan capacidad de cambiar nada, porque rompen el orden establecido dentro de los consensos socialdemócratas de cómo debe de ser Europa, ¿sabes? En ese Y sentido. Europa es una máquina de expoliar a sus propios ciudadanos para mantener chiringuitos, como puede ser la Unión Europea mismamente. Son un montón de gente que el Parlamento Europeo está vacío casi siempre. Y fíjate lo que comentaba yo el otro día también, que la diferencia entre el bloque europeo y Estados Unidos o China es que el chino y el americano sí se siente americano y chino y luchan por su país. La Unión El Europea- europeo es muy heterogéneo. Tienes españoles, franceses, un rumano, un italiano, que podrás tener más simpatía hacia un portugués, un italiano, a lo mejor el francés te da más tirria, el alemán le tienes muy lejos y no congenias con él, pero tú tienes un bloque de culturas tan distintas, con Lenguas formas tan de ver el distintas. mundo tan distintas, en un mismo bloque con unos burócratas en Bruselas que deciden cómo gestionar todo eso. Pero ahí no hay nadie que realmente sienta Europa como se siente Estados Unidos, ¿me explico? O sea, ahí tienes una serie de funcionarios que se han puesto, que deciden cómo se gobierna todo eso, pero no luchan por los intereses de Europa como un bloque. Sí. O sea, son un tipo de político como muy fácil de comprar realmente, y se ha visto con el Qatargate y con todas las polémicas que ha habido de eurodiputados comprados. Pero es normal, porque al final son gente que no tiene ningún tipo de vínculo emocional realmente alrededor de todo esto. Tú vas a Bruselas y al final estás ahí con una votación de muchas cosas que no tienes realmente un sentimiento de yo estoy haciendo algo por mi país. Y siempre vas a tener ese doble piensa de lo mejor para tu país o lo mejor para el bloque europeo, que a veces no es lo mismo, ¿sabes? Es que no es lo mismo. Cosa que a lo mejor en Estados Unidos no te pasa y en China no te pasa, porque es o todos a una o no todos a una. Entonces, esto es un problema que no se soluciona de manera fácil, porque estás intentando meter en un mismo bloque político a gente con afiliaciones, ya sea ideológicas, de cultura o de estilo de vida distintísimas. Porque tú no vas a ver la vida jamás igual como un danés, que como un portugués, que como un Y nuestros intereses sueco. además son los mismos. Pero en cierto modo te quieren meter en un mismo bloque político. Ojo, no es un bloque político, pero cada vez lo es más. Porque te dicen leyes que son vinculantes a nivel político. Entonces, No también, tiene ningún sentido. para que entiendas un poco también esta referencia, si ya de por sí a nivel nacional es difícil llegar al problema de una localidad y entender la naturaleza, a lo mejor los problemas de ciertas comunidades autónomas, y de ahí que la descentralización, si se hiciera bien,
pudiera abordar mejor esos problemas con una autonomía respecto a esos problemas porque se conoce mejor, tú imagínate ya un burócrata en Bruselas que va a saber de un bloque de países que tienen problemas locales y particulares locales, pero que hay que tomar decisiones generales. O sea, ni de coña eres capaz de tener esa capacidad de descentralización tan óptima, ¿sabes? Sí, y aparte, desde que España ha ingresado en la Unión Europea, lo único que hemos hecho ha sido desmantelar nuestra propia industria. Nos hemos cargado la industria pesquera. España antes producía unas pilas que te duraban no sé cuántos días. A día de hoy no producimos absolutamente nada. Somos completamente dependientes. ¿Tú crees que el ingreso a la Unión Europea ha perjudicado a España? Hombre, a ver, depende cómo lo veas. Igual no tenías decisión para hacerlo, ¿sabes? No. Ese es el punto. Igual no había otra decisión, ¿sabes? Porque a lo mejor se cree que hay muchas cosas que ocurren porque los ciudadanos las votan, pero a lo mejor simplemente te han dicho que tiene que ser así y le han dicho a otros gobernantes que esto tiene que darse y tú tienes que hacer lo posible para que el pueblo lo vote para legitimarlo, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces pasa así. O sea, normalmente las cosas pasan de que hay un señor arriba que dice esto tiene que pasar, te lo traslado al político de turno, haz que pase. Tú sabrás cómo y que parezca democrático. Sí. Es que muchas cosas pasan así. O sea, yo lo que creo es que, a ver, evidentemente España perdió ciertas cuestiones a nivel, sobre todo de soberanía y a nivel de pues, industrias que eran bollantes en ese momento con la entrada de la Unión Europea. Hubo otras cosas que fueron buenas, por ejemplo, a ver, el tener una moneda fuerte, una moneda estable, por así decirlo, pero sí que es verdad que no, o sea, al final no, los precios subieron mucho más de lo que deberían haber subido, por ejemplo, aquí en España. O sea, el cambio que se hizo es un cambio bastante chapucero, ¿sabes? Y la pérdida de poder adquisitivo, la verdad que fue sustancial. Y lo que yo creo que respecto a lo que pasa con Europa es más que se hizo una Unión Europea que debería haberse quedado en una unión económica, como decir, venga, vamos a comerciar libremente, y se entró en cuestiones estratégicas de cada país, ¿sabes? De decir, en vez de cada país compita, ¿sabes? De, mira, yo tengo una industria automotriz de la hostia, pero Alemania también, pues que compitan. No el decir, no, yo me quedo con toda la automotriz y tú te quedas con el turismo, ¿sabes? O te quedas con todo esto, lo que sea. Yo creo que es un poco el trato que se debió hacer y que no se ha permitido esa competencia, se ha querido quedar como que cada pequeño país se queda con ciertos sectores en los cuales se les deja. Y a España le salió muy mal parada de eso. Sí, pero el problema es que de alguna manera también dejamos un país que la única salida laboral es en el entorno del turismo, todo en general de turismo, servicios y demás. Y otro tipo de empresas no te tienen cabida aquí o no permites que tengan cabida. O sea, si es que muchas veces parece que todo está articulado de esa manera. De decir, yo no creo que tú sientes aquí a Pedro Sánchez después de, sin ningún tipo de afiliación política, en privado, sin que se sepa nada y le cuentes esto y no te dé la razón. Creo que te va a dar la razón, obviamente. El problema es que cuando hay incentivos perversos detrás y tienes que hacer cosas que a lo mejor pues te toca hacerlas porque tienes que hacerlas, porque te has comprometido a hacerlas y no te queda otra que hacerlas, pues te toca estar montándote películas de narrativa y de manipulación de la realidad, que es lo que no nos hace entender bien cómo funcionan los políticos. En el sentido de que la gente cree que es que los políticos son tontos, que son ineptos. No, es que tienen incentivos perversos, en el sentido de tú crees que actúan desde la libertad o desde lo que de alguna manera cualquier persona con dos dedos de frente haría, pero cuando tú realmente conoces lo que ocurre detrás de la política, te das cuenta de que hay muchos más mecanismos de personas con mucho más poder por detrás, que los políticos tienen compromisos de ejercer ciertos tipos de agendas que tienen que hacer y que ellos tienen que hacerlo por cojones. ¿Por qué? Porque son unos vendidos y literalmente muchas veces les tienen cogidos de los huevos, ya sean con una cosa o con otra. De ahí que muchas veces no entendamos lo que ocurre. Es decir, ¿cómo puede ser que no pueda ocurrir esto? Y aquí es cuando vuelvo un poco al tema de la vivienda, ¿sabes? El tema de la vivienda de decir, ¿por qué no se entiende algo tan simple? Pues si no se entiende es porque probablemente hay alguien al quien no le interese que se aumente la oferta. Y vive muy bien con una oferta limitada y con unos precios de alquiler muy caros. Ahí está el punto. Víctor, hay un tema que a mí me preocupa bastante y es la polarización de la sociedad. Hombres enfrentados con mujeres a través del feminismo, y hay quien dice que la Red Pill también está enfrentando. Los viejos contra los jóvenes, las comunidades autónomas entre sí, una sociedad completamente dividida. ¿Tú crees que tú fomentas esa guerra generacional? O te han acusado de ello al menos, ¿no? Sí, hombre, a ver, pero porque al final tienes que coger ese argumento y decirle a los señores mayores que es que hay un chaval que te quiere quitar la pensión. No tengo nada mejor que hacer que quitarle la pensión a un pobre señor que ha cotizado toda su vida. No tengo nada mejor que hacer, es algo así. Entonces, tienden como a demonizar y a enfrentar, pero sí que es verdad que de por sí, desde hace mucho tiempo hay mucha crispación a nivel social
Y yo siempre he dicho que con el tema de las pensiones yo no quiero una guerra intergeneracional, sino que quiero es evitar esa guerra, porque si no se hace algo es cuando sí se va a producir realmente. Ahora mismo se está haciendo una advertencia de cuidado, que esto se puede dar. Cuidado, no seáis egoístas, dejad a los chavales que puedan tener un nuevo sistema, si no esto va a llegar a un punto de no retorno y ahí es cuando vendrá el lío. Entonces, es un mensaje que yo creo que es claro, que no tiene ningún tipo de confrontación, que yo lo que quiero es que la gente mayor tenga la pensión tranquilamente, pero que deje a los jóvenes a un nuevo sistema. Pero que eso pasa porque no voten al PSOE, por favor. O sea, pasa por ahí. Sí. Y que también empiecen a mostrar un cierto desagrado con el sistema y llamar a que los jóvenes puedan tener un sistema mejor. Entonces, respecto a esto, yo creo que está claro. Luego, con el tema hombres y mujeres, pues bueno, lo que comentaba alguna vez, al final está viendo el pendulazo y los hombres están sacando un poco el resentimiento que tenían con las mujeres después de este feminismo y de, mira, nos habéis estado tocando los cojones durante 5 años, me he comido toda la ESO y todo bachillerato comiéndome toda esta mierda y las chicas llamándome machista y machirulo y teniéndome que callar y censurándome mi opinión, y ahora hay muchos hombres que están muy enfadados, pero yo creo que podemos llegar a un punto de equilibrio en el cual no llegamos a un nivel de crispación en los hombres ahora que lleve a las mujeres a más crispación y busquemos una reconciliación en el cual intentemos restablecer esa confianza, pero también necesitamos que, de alguna manera, desde el poder político se deje de poner tierra de por medio, en muchos casos, porque si también pones normas por las cuales puede seguir habiendo desconfianza entre hombres y mujeres, lo hace difícil. Y no nos damos cuenta que los afectados somos todos y cada uno de nosotros, realmente. Totalmente, Víctor. Oye, yo sí que me considero un poco un referente de esa guerra en contra del feminismo aquí en España. Igual que tú, bueno, sin lugar a dudas, eres el líder de la guerra en contra de las pensiones. Yo tampoco tengo una intención de dividir a los hombres y a las mujeres, pero ¿no crees que hay que ganar ciertos relatos, hay que ganar esa batalla, hay que imponer, en cierto sentido, la realidad? La realidad es que el feminismo se ha encargado de criar o educar a una generación entera de mujeres con un resentimiento hacia los hombres por unas opresiones que ellas no han sufrido. Sí. Le han inculcado a las mujeres una visión del mundo en el cual los hombres han sido unos privilegiados, no han sufrido ningún tipo de opresión y hemos estado ahí precisamente para oprimirlas, cosa que es un relato completamente tóxico, completamente falso. Entonces sí que hay que empuñar un poquito ese hacha de guerra y decir, yo quiero la paz, yo quiero la reconciliación, pero para que eso se dé hay que ganar ciertos relatos, hay que ganar esta batalla cultural en ese aspecto. Al igual que el relato de las pensiones, hay que ganarlo para que esta guerra generacional no se dé. A ver, también te digo que yo lo que veo desde la perspectiva, digamos que más objetiva, haciendo de abogado del diablo, es que a mí también me pasa. O sea, yo a veces tengo formas de comunicar como muy hostiles o muy fuego, por así decirlo, y sí que es verdad que desde la perspectiva femenina puede parecer como, ¡wow! ¡Oh, Dios mío, lo que está diciendo! Que a lo mejor luego lo bajas y dices, vale, tiene sentido. Pero, lo mismo. Sí, pero lo que te quiero decir es que muchas veces las formas hace que el que lo ve es como, ¡buah! Es que esto es demasiado, no sé qué. Y creo que muchas veces lo que te puede ocurrir a ti, y que en muchos casos es como, ¡buah! Es que es demasiado hostil, pero que al fin y al cabo yo creo que lo que hay que evitar es lo que tú estás comentando de que es el feminismo, no crear ahora un feminismo de hombres. Exacto, eso es inviable y eso no lo quiero. Pero aquí hay que coger a muchos chavales que a lo mejor están dolidos, que han sufrido rechazo, que no se han sentido bien, o que a lo mejor se les ha reventado durante esta época el feminismo y decir, chicos, toca ser hombres, toca reconciliar y toca volver a unir, ¿sabes? Que eso es lo difícil, es decir, vamos a dejar las batallitas de por medio, vamos a buscar el bien común y vamos a entender que somos diferentes, que las mujeres tienen también sus problemas, que los hombres tienen sus problemas y que hay que reconciliarse y entenderse, no decir que los míos son mejores que los de los demás, porque esta es una dinámica muy típica, de decir, los hombres tienen un problema y ya vienen 500 mujeres a decir, no, los míos son mejores o peores, ¿sabes? Y al revés, es como, no, cada uno tiene sus problemas y hay que atender los problemas de todos, ¿sabes? Y desde 100%. La comprensión, sobre todo también creo que hace falta mucha comprensión mutua, en el sentido de, también creo que las mujeres deberían esforzarse más en entender cómo funciona la mente de un hombre y lo que quiere un hombre y lo que necesita un hombre, porque no puedes ver lo que necesitan los hombres desde la perspectiva de lo que una mujer cree que necesita, eso es muy distinto. Y creo que al final los hombres, no solo porque, aquí viene la parte de, yo sé lo que van a decir muchas mujeres, es que no lo comunicáis, no es que, hay algunos que no lo comunican, es cierto, les cuesta comunicar sus problemas, pero también hay otra parte de que muchas veces las mujeres quieren imponer en los hombres su visión y su proyección de vida, ¿sabes? De lo que ellas creen que debería, cuando los hombres no sienten así, y los hombres a lo mejor sienten de otra manera.
Entonces, tiene que haber una comprensión mutua, decir, vale, yo entiendo más o menos tu mundo, pero tú entiendes también el mío y mis preocupaciones y mis miedos y la situación que a lo mejor puedo estar atravesando y no enfrentar de más, menos, no sé qué. Creo que al final todo esto lo que hace es dividir y solo hay políticos que se lucran y sobre todo chiringuitos que viven mucho mejor de lo que muchos imaginan, que se lucran de que hay personas enfrentadas. Y lo que no nos damos cuenta es que lo que no estamos logrando es que haya parejas estables, proyectos de vida, familias, y se están cargando la base de la sociedad y lo que vamos a lograr es individuos aislados, e individuos infelices, individuos que no son capaces de tener un proyecto de vida. No conozco ninguna sola persona que haya formado una familia con la persona que ama y la persona adecuada que no esté contenta con ese proyecto de vida. Evidentemente, si has elegido mal tu pareja y has tenido la mala fortuna de eso, pues le puede dar una mala familia, pero, tío, el que ha elegido bien a su pareja y tiene una familia bien organizada y bonita, no hay nadie, absolutamente nadie, que te diga que eso no merece la pena. Y creo que eso es lo que sostiene una sociedad y lo que estamos perdiendo y lo que en esencia todos acabamos buscando y que muchas veces muchas feministas, muchas radicales de este estilo reniegan de eso, muchas veces porque tampoco han tenido una buena experiencia familiar, sus referencias dentro de la familia es algo malo. Sí. Y creo que en el fondo quieren imponer al resto de la población esa visión traumática que han podido tener del entorno familiar o de lo que es una relación normal, o sea, no una relación normal, por el hecho de que ellas vivieron una situación a lo mejor familiar que no les gustó o tuvieron una relación con los hombres negativa, que también pasa con las mujeres. Hay hombres también que tienen mala relación con las mujeres y por eso les hace tener... Una chica le puso los cuernos con el amigo o lo que sea. O por lo que sea. Y creo que no hay que proyectar eso, porque al final, dentro de tus traumas, acabas intentando hacer que el resto también comparta tu visión por el hecho de que tú hayas tenido una situación traumática. Y no, lo que quieres intentar es atajar tu trauma y entender que el resto del mundo que ha tenido una infancia feliz, una familia feliz, no es el problema. El problema es que tú tienes que tratar tu trauma y tu visión sesgada y entender que hay un mundo en el cual tú puedes tener una familia, puedes ser feliz, tu marido no tiene por qué oprimirte, tu marido no tiene que ser tu enemigo, no tienes por qué creer que pasar más tiempo en la oficina es mejor que pasar más tiempo con tu familia, no creer que dedicar tiempo a tu familia es algo degradante, cuando es lo más bonito que puede hacer y lo más dignificante que puede tener una persona, el decir yo cuido de mi familia, ya seas un hombre o una mujer, como hombre el decir yo saco adelante a mi familia, a mis hijos, a lo que sea, y como mujer también, y cuido de mis hijos y les doy lo mejor y eso es mi pequeño proyecto de vida. Entender todo esto, al final yo soy consciente de que es difícil y que toda persona feminista que ha llevado este camino, volver para atrás cuando ya estás tan avanzado en este camino es jodido, porque implica decirte a ti misma... Me he equivocado. Sí, y es difícil que pueda remediar todo esto. Y soy un juguete roto, en el sentido de he sido literalmente instrumentalizado por un lobby que fíjate que no vas a ver a Pablo Iglesias y a Irene Montero tener una familia alternativa de cosas raras, no. Tienen una familia normal y tienen muchos hijos y fíjate cómo ellos sí que les gusta esto. Pero luego tú quieres que tengas otro proyecto de vida. Y yo creo que muchas veces lo que ocurre es que cuando ya te has cogido por un camino, hay gente que inconscientemente, esto no es ni siquiera consciente, su inconsciente le impide querer darse cuenta de la realidad, porque darse cuenta de la realidad es una realidad jodida. Sí. Imagínate tener que decirle a una... Encima hay errores, Víctor, perdona por hacer un pequeño paréntesis aquí, que como tú bien dices, ya no puedes volver atrás. Si yo hay una generación de personas y de mujeres y de hombres a las que les hablo, en Red Pill, por ejemplo, y ya yo sé que a lo mejor la solución para ellos ya es bastante compleja. Ya, en cambio, yo apunto un poquito más a las generaciones más jóvenes que entiendan que tus actos tienen consecuencias. El feminismo les ha dicho a las mujeres que sus actos no tienen consecuencias. La cultura de hoy también le dice a los hombres que disfruta, folla, bebe, tienes tiempo para disfrutar, que sí que lo tienes, evidentemente. Yo creo que tú eres un disfrutón y yo soy un disfrutón también cuando toca. Pero no hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que la sociedad a día de hoy quiere unos resultados sin las consecuencias de esos mismos. No, literal. O sea, lo que quiere sobre todo es acción-reacción, acción-reacción. O sea, a día de hoy si eres capaz de posponer los beneficios o posponer, digamos que la recompensa, le ganas al... poderoso. Sí, le ganas al 90% de la población muy fácil. Porque la mayoría no se quieren ni sacrificar. Han hecho mucha propaganda para intentar acabar con la meritocracia. Para intentar hacer a la gente conformista. Y sobre todo te voy a decir una cosa que yo últimamente estoy reflexionando mucho en los podcasts,
Y es también como incluso desde la música, desde el cine, desde la propaganda, cómo se ha hecho normalizar a la gente la miseria y romantizarla. En el sentido de que si tú romantizas el barrio, romantizas el gueto, romantizas todo lo que hay alrededor... droga para poder llegar a fin de mes. Estás literalmente como diciéndole a la gente que está en esa situación que no, eso es muy digno y eso es la hostia, eso es mejor que ser un pijo que le va bien en la vida y que tiene realmente todo, ¿no? Que es mejor que estés en el barrio, malviviendo, buscándote la vida. Que eres mejor persona, más digno, más humilde, más todo. Eso, es cierto, ese mensaje se da en la industria del hip hop sobre todo. Sí, y sobre todo, bueno, hip hop y los Morat y demás. Bueno, o sea, hip claro, hop, ¿no? Pero si tú eres un chaval magrebí que está en España y a lo mejor sientes que tu único referente es ese tío, tú lo que puedes ser es un trapero que rapea de estas cosas sobre drogas, el barrio, salir de aquí, no sé cuántos, pero no tienes ninguna aspiración a mucho más. A mí me gustaría que tuvieran referentes mejores, ¿sabes? Que esto ocurre exactamente igual con los negros en Estados Unidos, exactamente igual. Sí. O sea... Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los asiáticos en Estados Unidos tienen tantísimo éxito a nivel profesional? La gran mayoría... Incluso superior a la mayoría. Sí, incluso a la población americana. ¿Por qué? Porque tienen una cultura familiar, una cultura en la cual no se meten en drogas, no se meten en guetos, no se meten en bandas, ni tiroteos, ni romantizan todo esto. Cosa que con los negros, sobre todo, porque tienen mucha dificultad de tener una familia estable, porque tienen mucho de familia abandono paterno sobre todo. Pero que esto viene también fomentado por el propio modo de vida, ¿sabes? Si tienes un modo de vida de, venga, tío, no sé qué, el gueto, ahí el strip club, tirar billetes, no sé qué, pues normal que no tengas una familia cohesionada, es totalmente normal. Pero te digo una cosa, Víctor, estos movimientos, por ejemplo, la población negra en 1970 tenía una familia, tenía una persona negra, un niño negro, perdón, conoces a Ben Safiro, imagino, ¿no? Sí, claro. Vale, pues Ben Safiro dio esta estadística, no sé hasta qué punto será cierta, pero me pareció bastante reveladora. Le metió un zasca a activistas Black Lives Matter importantísimo y decía, en 1970 un niño que nacía de la población afroamericana tenía un 70% más de probabilidades de crecer con su padre y con su madre. Claro. Es decir, en 1970 tenían mejor estructura, les iba muchísimo mejor a la población afroamericana de la que les va a día de hoy. Es decir, la población afroamericana no ha prosperado, se ha degradado. Y ahí es donde entran todos los grupos de hip hop, Snoop Dogg, en el cual ser un G, ser un Blood, ser un Crips, ser un gangster, ir con la pistola aquí, decir I'm a killer, decir I'm a shooter. Pero ahora te llevo bien visto. Te llevo esto a la sociedad actual. ¿No te has fijado que ese mismo rollo lo empezamos a tener también ya ahora? Lo empezamos a integrar también en nuestra sociedad. Claro, ¿y cuál va a ser el resultado? Ah, ya lo tienes. El resultado es que los barrios cada vez van a ser más peligrosos, la delincuencia va a estar cada vez más romantizada y evidentemente va a haber como una cultura de la idolatría al gangsterismo ilustrado. Literalmente lo que pasa en Hispanoamérica con el tema del narcotráfico y demás, que al final acabas creando una estructura en la cual tu aspiración es ser el narco, porque el narco es el que manda en el barrio, dentro de las estructuras jerárquicas de poder, tú entiendes que ese es el referente. Pues eso es literalmente eso, romantizas todo esto y al final lo que ocurre es que ante la falta de referentes, todo esto, y fíjate qué tipo de referentes tenemos ahora mismo, si promueven literalmente valores que son literalmente contra el desarrollo de una persona. O sea, todo lleva a la degradación o llevan al consumismo absoluto. Y fíjate que estos son los anticapitalistas, ¿sabes? Los anticapitalistas que además te venden que el consumismo es capitalista. No, el consumismo no es capitalista, el consumismo es keynesiano. O sea, si alguien sabe un poco de economía sabe que principalmente el keynesianismo, grandes de las políticas expansivas que tiene, van en torno al consumo, ¿sabes? Y esto es más de izquierdas que capitalista. El capitalismo se centra en el ahorro y la inversión. Trabajo duro. Sí, totalmente. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Eso es ancho bastos, ¿no? Sí. Y lo que ocurre es que al final han cogido como un muñeco de paja del capitalismo y te venden que vives en el capitalismo cuando literalmente no. O sea, ¿qué capitalismo tenemos? Si tienen más capitalismo los chinos que nosotros. O sea, ojalá tuviéramos el sistema capitalista de los chinos, tío. Los chinos al final tienen un capitalismo de Estado que funciona de puta madre. Y así les va, de puta madre. Les va de puta madre, sí. Víctor, tú y yo tuvimos un podcast que publicaste en tus historias por audios. El tema de la hispanidad, el tema de la esfera anglo. Yo soy un hispanista convencido, pero también soy una persona pragmática. Yo creo en el realismo político. Y realmente yo no pretendo reunificar el imperio español. Eso no tiene una viabilidad. De hecho, primero... Es más, te digo una cosa. Si quieres reunificar el imperio español, nunca lo digas en público.
sería una... Te lo No, puedo porque decir a ti en privado. si no, toda la gente Que ha puesto mucho tiempo, dinero y esfuerzo No. en desintegrarlo, se van a encargar de Claro. pararte los pies. Mira, este es un ejemplo de cómo yo siempre digo que un poco la cultura cristiana siempre acaba perdiendo frente a los protestantes o contra los judíos. Porque... Los católicos, quieres Sí, decir, sí, ¿no? Porque sí, cristianos los también católicos. son protestantes. Sí, eso, católicos. Vale, perdón. ¿Por qué? Porque el cristiano católico no sabe jugar al juego del poder como juegan los judíos o como juegan, por ejemplo, los protestantes. Porque dentro de su religión, el hecho de tener un desarrollo profesional y ganar dinero es algo bueno, es estar con Dios, es estar alineado con tu propósito de Dios. Y esto es un error que comete los católicos prácticamente desde la Ilustración. En la Ilustración, si te fijas, hay una parte del mundo que abraza la ciencia, que abraza el desarrollo y que abraza todo esto, y España se queda un poco más arraigado en esa visión católica que no, digamos que impulsa esa parte de ganar dinero, de crecer, del desarrollo y demás, y nos quedamos ahí un poco anclados. Entonces, ellos se benefician de que juegan a ese juego, ¿sabes? Y incluso se lucran de ello, por así decirlo, y tú vas siempre como con la cara del pobrecico, de no hay que beneficiarse, no sé qué. Entonces, si no juegas al juego del poder, nadie te lo va a dar, te lo van a quitar, claro que te lo van a quitar. Te van a arrancar Claro, el poder de las ese es el manos. punto. Yo lo hablo muchas veces con algunos sacerdotes de, vale, mucha batalla, pero es que luego a la hora de la verdad no os queréis mancharos las manos. No. Es como, ¿cómo quieres ganar tú el poder? ¿Crees que va a venir y te lo van a dar? O sea, ¿crees que al diablo se le gana con buenas palabras? O sea, yo creo que hay que lucharlo, o sea, sí, porque es que si no, no veo otra forma. Sí. Y creo que muchas veces, como hablamos de, por ejemplo, de que hay muchos judíos con mucho poder en muchos ámbitos, es porque ellos quieren jugar ese juego del poder y nosotros no tenemos cojones a jugarlo. Es como, vamos a jugarlo. Sí. Si no lo quieres disputar, es como no. El problema es que cuando tú tienes unos incentivos religiosos que te llevan a eso, con normal, o sea, ojalá nosotros tuviéramos la forma de pensar en ciertas cuestiones de esa manera que nos permitiera batallar, porque si no, ¿cómo vas a batallar? Pero es que a mí hay una cosa que me jode muchísimo de la visión actual de muchos cristianos católicos, que por ejemplo son peperos, que tienen esa visión del Cristo hippie. Que No. Cristo llegó al mundo solo con paz, amor, os resucito, chicos, dejad vuestras riquezas. Hay quien dice que Cristo era un progre, pero el catolicismo y Cristo vino a traer la espada, dicho por él mismo. Me explico. Antaño el catolicismo era capaz de unificarse todas las ciudades libres de Italia, todo el imperio español, todas las grandes potencias cristianas, católicas, se unificaron para combatir al imperio otomano en Lepanto. O sea, el catolicismo es combativo cuando toca. Yo no tengo esa visión del Jesucristo hippie que tienen muchas personas a día de hoy. Cristo dejó unas normas claras, no hay duda en su moralidad, no hay duda. En cambio, hoy, a día de hoy, hay mucho católico muy relativista. Y a mí eso me choca muchísimo. ¿Por qué la iglesia se ha degradado a ese nivel? El protestante, Porque le admiro nadie- que no es relativista. No es relativista. Pasa exactamente lo mismo que te he dicho con China y que con Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos todo el mundo le reclama libre comercio y demás, pero nadie le dice a China lo mismo. Pues con el cristianismo pasa igual. Nadie va a discutirle a los musulmanes, nadie va a discutirle Nadie. a otros. A los pero católicos sí. Pero el cristianismo se va todo el rato a por él, a por él, a por él. ¿Por qué? Porque se sabe que ha sido el que ha tenido el poder durante gran parte de la historia reciente y entonces se va a atacar sistemáticamente a esa estructura de poder. ¿Qué ocurre? Pues que al final luego tienes a los musulmanes unidos, están unidos, o sea, tú prueba a faltar respeto a cualquier cosa de la religión musulmana y verás que todo el mundo está una y que todo el mundo está unido y que además incluso tienes a los progres, que son la quinta columna, que se unen a ellos, ¿sabes? Porque les preocupa más sus visiones políticas que realmente sus raíces y su arraigo, por así decirlo. Sí, por ejemplo, perdona, Víctor, pero una gran paradoja del progresista es celebrar la Semana Santa, malo, negativo, debería de eliminarse. Estamos en el siglo XXI. Siglo XXI después de Cristo, para que lo sepas. En cambio, Ramadán Mubarak, amigos, Ramadán Mubarak. Voy a respetar a la religión de fuera que a día de hoy, perdonad, o sea, esto los musulmanes lo saben, es muchísimo más rígida, muchísimo más patriarcal y muchísimo menos inclusiva y no creen en el género fluide. Pero a ella la respetáis. A lo de fuera se le respeta, se le pone una alfombra y se le ensalza y a lo nuestro lo escupimos a la cara. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan...? ¿Tú crees que es por la falta de memoria RAM que comentábamos antes? A ver, no, yo no creo que sean así, sino que al final hablamos de personas que ponen por encima su agenda política y su agenda de poder del resto, porque no tienen ningún tipo de arraigo, tío. Les importa más ganar votos y digamos que perjudicar al contrario, porque si tú te vuelves ahora cristiano, estás dando como ciertos guiños o estás poniéndote del lado de lo que tradicionalmente no era lo tuyo, ¿sabes? Hablamos de gente que en su momento pues violaba monjas y mataba a sacerdotes. Pues entonces
evidentemente no te vas a poner de ese lado, ¿sabes? Es una cara de la historia que muchas veces nos enseña y que yo creo que se deben enseñar, tanto los horrores de un lado como los horrores de otro, ¿sabes? Para que la gente... problema muy grave, Víctor, ¿eh? Sí, o sea, el problema es que, claro, cuando tienes todo el sector de la cultura subvencionado y que depende del gobierno, nadie enseña los horrores del PSOE, que es un partido criminal, es un partido que tiene una historia criminal y esto no es ningún tipo de mentira. O sea, que miren la historia del PSOE, que es un partido que ha matado personas y que ha planificado la muerte de personas de la oposición. No solo eso, sino que el gran causante de la guerra civil española es el Partido Socialista Obrero Español, y Largo Caballero dijo: tomaremos el poder mediante las urnas o tomaremos el poder mediante las armas. Esta parte de la historia la gente no la sabe y a mí me llama muchísimo la atención cómo la gente tiene una visión de: estábamos todos juntos en pelotas de la mano cantando canciones a la democracia socialista de la Segunda República, y de repente un tío bajito llamado Francisco Franco Bahamonde decidió romper nuestra armonía y nuestra hermandad por la cara. La gente cree que el origen de la guerra civil fue ese. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Porque tienes una derecha que ha renegado de dar batalla cultural. Ha renegado, ha asumido que su papel es simplemente gestionar, no hacer mucho ruido y decirle al PSOE que si está bien lo que hace. Pero, por ejemplo, Mariano Rajoy es el gran... Por eso yo digo que el PP tiene gran parte de culpa. Yo tampoco estoy diciendo que vayamos a ensalzar el levantamiento, pero enseña qué ocurrió, las causas, por qué hubo ese levantamiento, esa sublevación, por qué perdieron la guerra los republicanos teniendo toda la industria. A día de hoy, si tienes la industria, ¿quién cojones? ¿Tú te imaginas que hay una guerra civil a día de hoy en España y un bando tiene Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, que se puede decir que son las grandes ciudades de España, donde está casi toda la industria del país, y ese bando pierde la guerra? ¿Por qué? No tiene sentido. Tenían la flota, tenían la armada, tenían todo, tenían más hombres, tenían más todo. O sea, no se enseña ni el origen de la guerra, ni se enseña la guerra en sí, no se enseña nada. Solo es esta gente muy mala que vino a jodernos a los muy buenos. Sí, total. Y que al final acaban... Esto es lo que se dice muchas veces. Si te engañan con lo que ha pasado la semana pasada, imagínate lo que pasó hace... Eso es una gran frase que me gustó mucho, que la dijiste el otro 60 día. años. ¿Eh? No. Y con lo que pasó hace 400. No, es verdad. Totalmente es cierto. O sea, te pueden contar lo que quieras. Y al final te manipulan la historia como te dé la gana. Y evidentemente esto es lo que acaba haciendo es que... Es como todo. Yo siempre intento renegar tanto de estas... conclusiones que se sacan muchas veces de que hay alguien malo, muy malo, contra alguien bueno, muy bueno. Y yo creo que en el mundo las cosas no son así. O es como que hay intereses de un lado, intereses de otro, y depende de cómo te lo transmitan y cómo te lo vendan. O sea, no creo que exista un señor malo, malísimo, que le encante ser malo y que le encante hacer cosas malas, sino que al final a lo mejor te están demonizando a esa persona porque tú estás en el otro bloque y te toca defender los intereses de este bloque, y para que tú lo tragues mejor, como de pequeñito te enseñaban en las películas, tiene que haber un malo muy malo para que tú digas, ay, qué malo es este tío. Muy maniqueo todo. Claro, pero que al final en la política todos son intereses de un lado o de otro. Es un tablero de ajedrez con una narrativa y una propaganda que, pues bueno, es lo que tiene. Pero yo creo que el caer en tantas simplificaciones, o sea, yo tampoco considero que, no sé, que el PSOE encarne el mal absoluto, sino que entiendo que juegan sus dinámicas de poder de manera mezquina porque son lo mejor que pueden hacer, porque tienen unas ideas de mierda. Yo también, si tuviera unas ideas de mierda, pues me tocaría manipular la realidad y el relato, porque si no, no gano. O sea, si tienes que competir en igualdad de condiciones con ideas buenas y ideas malas, pues o con las ideas malas o manipular la realidad entre los resultados, no ganas nunca. Entonces, totalmente. Yo entiendo su condición, no me gusta, pero no creo que simplemente sean personas malas por el hecho de ser malas, sino que entiendo que la mayoría de la población que vota al PSOE viven en una burbuja de es que el fascismo, no sé qué, es que Franco, no sé cuántos, pero no son ni conscientes ni de lo que votan ni nada por el estilo. Pero el político sí que es consciente de lo que hace. Entonces, yo sé por qué hacen eso, porque se quieren mantener el poder y son absolutamente mezquinos. Es la única manera de hacerlo. Claro, sí. Eso no les es culpa, ¿eh? No. Lo único es intentando quitar la narrativa del malo malísimo, ¿no? La narrativa del malo malísimo no, es cuestión de cómo lo enfoques y cómo lo mires. Y lo que pasa es que al final el problema es que tienes una población que le da más miedo un fantasma que supuestamente va a traer a España al pasado, que si miras el pasado reciente, la verdad que a veces parece mejor que el futuro. Sí. Entonces no sé si hasta qué punto es malo, versus la actual situación, que es como, no sé, sí, totalmente. Llevas más de, no sé, más de 20 años prácticamente. Sí, va a hacer en poco 20 años prácticamente desde 2008. Que no levantas cabeza como país, no sé, igual hay que cambiar las cosas, igual hay que hacer otra cosa, igual hay que darse cuenta de que esto no es
transitorio que se vaya a acabar en un año o dos, sino que si no haces nada, Es un mal todo es igual. endémico, intrínseco al sistema en Sí. sí. Víctor, te quiero hacer una pregunta que me parece muy importante. Vivimos en una sociedad y en un sistema que tiene a todas las grandes industrias trabajando, o pareciera que tiene a todas las grandes industrias trabajando para el mal. Hollywood promoviendo relaciones malas, promoviendo, si te fijas, todas las películas románticas tienen una infidelidad de la mujer. Si te fijas, o sea, fíjate el diario de Noah, Titanic. Las grandes películas románticas tienen una infidelidad femenina. La industria de la música, como estábamos mencionando previamente, está enfocada al gangsterismo, a las pistolas, a que la gente se mate entre sí y a idolatrar ese estilo de vida. Tenemos a los medios de comunicación conspirando con los estados para darnos información falsa y para que, por ejemplo, hagamos cosas como en el 2022, no quiero que me tumben este podcast también, pero nos entendemos, inoculaciones y demás. ¿Tú hasta qué punto crees que esto es solo por dinero? O, por otra parte, puedes llegar a creer que esto ya es algo más metafísico, algo más espiritual, quieren alejarnos ¿Hasta qué punto esto es una guerra por nuestras almas? A ver, yo creo que hay personas que sí que tienen esa creencia espiritual, pero no la espiritual que creemos nosotros, sino dentro del ocultismo y todo esto. Y creo que no es ninguna cosa que no se sepa. O sea, yo creo que sí que hay personas que creen en otras cosas que no son buenas y que son feas y que tienen que hacer ciertas cosas feas para que esto les repercuta en un beneficio profesional y que existe, evidentemente. Pero también está la parte del dinero. O sea, al final yo siempre digo que ¿por qué se dan las guerras? ¿Por qué se buscan las crisis? ¿Por qué se buscan los momentos de destrucción? Porque es donde más dinero se puede hacer, ¿sabes? Si tú ya sabes que va a venir algo, te previenes, provocas esa crisis, se va todo al carajo y te dedicas a comprar barato y a reconstruir. Porque ahí es donde está el profit grande. O sea, el profit grande no está en coger ya un sistema que está prácticamente consolidado y que su crecimiento es muy poco. O sea, ya al fin y al cabo ya el crecimiento puede ser mucho. El crecimiento grande está cuando coges un país en la ruina, posguerra prácticamente desde cero y lo construyes otra vez para arriba. Entonces, dentro de ese proceso de creación y destrucción, es como el mercado, subidas y bajadas, subidas y bajadas. ¿Sabes? Como vas vendiendo arriba cuando está ya todo consolidado, provocas un conflicto, para abajo y a construir otra vez. Entonces, ahí están los profits grandes. Pero que sí, aquí hay una parte espiritual, sin lugar a dudas, porque al final tienes ahí a mucha gente muy empeñada en, no sé, en la simbología, en que las cosas sean de cierta manera. Pero bueno, ahí también tienes tu otra contraparte, ¿sabes? Yo creo que sobre todo lo que se intenta entender a la gente es a que reniegue del creer en algo, ¿sabes? Porque al final creo que el hecho de que tú creas que puede haber un dios o alguien así también te da cierta humildad, ¿sabes? Y te da cierta, como, no sé, como que te tomas las cosas de otra manera, como que no te crees como que eres tu dios, ¿sabes? Como que eres estás solo, sino que hay algo más. Señor de tu vida, sí. Hay una aspiración, hay más, hay un plan, por así decirlo, que habrá gente que dirá, bueno, estáis intentando... Oye, hay una cosa muy buena de creer en Dios, Víctor, no sé si a ti te pasa, que también te dota como de cierto sentido de resiliencia, de tolerancia a cuando las cosas no salen como tú quieres, incluso a grandes traumas. Bueno, a ver... Cuanto más creyente es un país, esto yo me di cuenta en Venezuela, conocí un chamo que literalmente le habían matado a tiros a su hermano. Joder. Apenas llegaba para comer. Él era súper católico, súper creyente. Y él me decía, todo está en manos de Dios. Yo no me preocupo, yo sé que todo va a salir bien. Y evidentemente Nora se quedaba en un estado de contemplación absoluta ante lo que le iba ocurriendo en su vida. Se movía. Pero ese estado de Dios todo lo puede, con Dios soy una persona fuerte, Dios me da fuerza a mí, evitaba que se derrumbase. Y te garantizo que eso se puede extrapolar a muchísimas partes del mundo, que la gente vive en unas condiciones que a día de hoy no somos capaces ni de imaginar. Piensa, amigo mío, piensa que el peor de tus días sería una bendición para el 99% de las personas del mundo. Totalmente. Ojo. Y eso te dota a ti de poder. Así que nada, señores, tened esa reflexión en mente. Vamos a terminar con un tema, con una cuestión más bien que a mí me interesa hablar contigo, Víctor. Aparte de tus múltiples negocios, empezaste como fitness, has continuado siendo un divulgador de más materia económica, se podría decir. Sí. Y has acabado huyendo de España a Andorra, donde has montado Rax. ¿O Rax ya estaba montado aquí en España, perdona? No, todavía no existía. Vale. Se montó en Andorra. Ahora ya no tienes el Andorra Economic Forum exclusivamente. Vas a estrenar
el Madrid Economics Forum con personalidades. Ojito, vaya cartel que has logrado juntar. Sí, la verdad que es un reto tremendo porque los Andorra Economic Forum eran 1000 personitas, que no está mal, pero es que esto hablamos de 11.000 personas, Vistalegre, 2 días y tenemos un cartel sí, de la Virgen. Tenemos ahí a Miguel Ancho Bastos, Mario Conde, Iván Spencer Los Monteros, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, tenemos ahí a Tamames también, tenemos a Iker Jiménez, tenemos a Samuel Vázquez, a Martin Barsavsky, tenemos de todo, o sea, es que se me olvida ya hasta quién tenemos. Y yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo de cara a dar batalla cultural y hacer realmente fuerza, porque esto es una iniciativa que no viene ni de partidos políticos, ni viene de ningún lado, es la sociedad civil que decide hacer un evento, aquí con nuestros cojones, que nos va a costar bien de dinero, y que creemos que es importante porque ya en Andorra daba que hablar este tipo de foro, pero queríamos hacerlo en el centro y en el corazón de España para que haga más daño y sobre todo que resuene. O sea, lo que yo tengo muchas ganas de que resuene y que la gente se vaya ilusionada de allí, dándose cuenta de que hay más gente de la que imagina, con ganas de que todo cambie y sobre todo que demos esa batalla para que desde el poder político vean de, hostia, hay ciertas ideas que tienen muchísima afluencia, que son capaces de llenar Vistalegre y que están empezando a coger una narrativa. Porque esto va a presionar a los políticos a decir, hostia, igual lo que están diciendo nos interesa. Señores, quiero dejar clara una cosa. Esto está pagado exclusivamente con la iniciativa privada, con los huevos y la cartera de Víctor y su equipo, que no puedo mencionar por diversos temas. Vale, así que nada, señores, yo os voy a dejar un link abajo en la descripción, va a estar debajo de comunidad y debajo de Testorate para que lo tengáis claro. Y ahí vais a tener la opción de comprar vuestras entradas. Es una oportunidad única para hacer networking que alucinas, escuchar a auténticos referentes del ala liberal y conservadora. Yo que vosotros no me lo perdía, yo voy a estar personalmente ahí y no solo voy a estar yo, sino que van a haber un montón de personas que no están en el cartel viéndolo. O sea, yo que vosotros no perdía la oportunidad y os garantizo a todos que me voy a pasar por las zonas a conoceros a todos vosotros. Quiero que estéis ahí. Y tengo ganas de conoceros a todos los que tengáis la intención, la voluntad y las ganas de una España mejor. Víctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo que hemos tenido un podcast brutal. El segundo. Bueno, sí, pero ha sido mejor. Tengo que decir que la gente... Señores, gracias. Dios lo ha querido por algo, ¿vale? Ha sido mejor podcast este. Sí, ha sido mejor podcast este que el primero que se borró. Nada, señores, el que quiera ver la entrevista exclusiva de la sección exclusiva de Club Red Pill 3.0, también tiene el link abajo. Nos vemos en el siguiente episodio y el que quiera, valga la redundancia, entrar a la comunidad para disfrutar de estos pequeños espacios exclusivos, tiene el link abajo. Nos vemos a la siguiente. Un saludo a todos.